A veces, lo más difícil en la vida es saber cuándo alejarse de las personas y cuándo volver a acercarse a ellas. Para Tansy Bellel Ford, pasar 15 años sola en la naturaleza salvaje de Montana le parecía más seguro que enfrentarse a lo que había dejado atrás. Vive aislada en las montañas Bitterroot, sola, con su pastor alemán como única compañía. Una mañana de otoño se dirige al pequeño pueblo de Gables Pass para comprar provisiones. Cerca de la tienda, encuentra al perro del alcalde sufriendo. Cuando Tansy se arrodilla para ayudarlo, lo que descubre escondido en las orejas del animal lo cambia todo. No es un problema médico. Alguien lo hizo a propósito. El alcalde Clinton Deere aparece momentos después, todo sonrisas y trajes caros. Pero Tani sabe que algo va muy mal. ¿Qué esconde el alcalde? ¿Y por qué parece estar relacionado con su propio pasado? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana en que Tansy Bellel Ford decidió abandonar su refugio en la montaña. La escarcha aún se aferraba a las agujas de pino fuera de la ventana de su cabaña. Llevaba despierta desde antes del amanecer, como siempre, escuchando cómo el bosque cobraba vida con los pequeños sonidos de los animales que se dedicaban a sus quehaceres. Kaiser, su pastor alemán, yacía estirado a los pies de su cama, moviendo las orejas con cada crujido de la estructura de madera de la cabaña. Tansy tenía 53 años, aunque la mayoría de los días se sentía más joven y más vieja que eso. Tenía las manos callosas de cortar leña y cuidar su jardín. Su rostro estaba curtido por los años de sol y viento de la montaña, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, pero su cuerpo seguía siendo fuerte, capaz de realizar las caminatas de 16 kilómetros que hacía varias veces a la semana por las altas montañas. Su cabello, que antes era castaño oscuro, ahora tenía más canas que negro, y lo llevaba recogido en una práctica trenza que le llegaba hasta la mitad de la espalda. La cabaña que había construido con sus propias manos se encontraba a 2.370 metros de altitud, escondida entre un bosque de pinos con torta en la ladera oriental de las raíces amargas. No era grande, solo tenía una habitación con un altillo para dormir, una estufa de leña y una pequeña cocina, pero era suya. Había subido cada tabla por el sendero de la montaña a sus espaldas o a lomos del predecesor de Kaiser, una vieja mula llamada Jasper, que había muerto 3 inviernos atrás. Las paredes estaban bien selladas contra el frío y el techo era de metal, a prueba de las fuertes nevadas que cubrían esta zona desde noviembre hasta abril. Tenía paneles solares para obtener un mínimo de electricidad, un tanque de propano para cocinar y un arroyo alimentado por un manantial que corría claro y frío durante todo el año a 50 metros de su puerta. En verano, cuidaba un huerto de verduras resistentes, patatas, zanahorias, cebollas y col rizada. Cazaba ciervos y alces cuando necesitaba carne, y se había vuelto experta en conservar alimentos para los largos inviernos. Tenía estantes llenos de tarros de cristal con verduras en conserva, mermeladas y encurtidos. Era una vida que requería trabajo constante, atención constante, pero era una vida que ella entendía. Llevaba 15 años allí. 15 años desde que había dejado atrás todo y a todos los que conocía. A veces le parecía que había pasado toda una vida. A veces le parecía que había sido ayer. Tani se puso sus gastados pantalones de trabajo de lona y una camisa de franela. Luego, sus botas, unas buenas botas de cuero que ya había revendido 2 veces. Revisó su mochila, la botella de agua, el botiquín de primeros auxilios, el cuchillo, la cuerda, los suministros de emergencia. Los hábitos de su época militar nunca la abandonaron. Había servido durante 12 años como médico de combate y había visto cosas en Irak y Afganistán que aún la visitaban en sueños. Había regresado a casa a los 38 años con condecoraciones, traumas y la incapacidad de seguir existiendo en el mundo normal. El ruido era demasiado, el tráfico, las multitudes, el constante aluvión de estímulos. Pero más que eso, no podía conciliar lo que había visto con la cómoda inconsciencia de la vida civil. La gente se quejaba de cosas triviales, mientras ella recordaba haber sostenido a soldados moribundos, algunos de ellos de apenas 20 años. Intentó durante 6 meses que funcionara. Vivió en Missoula, acudió a un terapeuta, tomó medicación, pero las paredes seguían cerrándose sobre ella.
Así que regresó a Gables Pass, la pequeña ciudad donde había crecido, pensando que quizá lo familiar le ayudaría. No fue así. La ciudad había cambiado. O tal vez era ella. En cualquier caso, no podía quedarse. Compró un terreno con sus ahorros, solicitó los permisos necesarios y desapareció en las montañas. Durante el primer año la gente vino a buscarla. Vecinos preocupados, algunos amigos persistentes, incluso su antiguo comandante. Los rechazó a todos con educación, pero con firmeza. Necesitaba silencio, necesitaba espacio, necesitaba recordar cómo volver a ser humana según sus propios términos. Kaiser llegó a ella en el tercer año, un cachorro que alguien había abandonado en un camino forestal. Lo encontró medio muerto de hambre y lo llevó a casa, con la intención de llevarlo a un refugio una vez que estuviera sano. Pero para entonces ya se habían encariñado. Se convirtió en su compañero, su sistema de alerta temprana, su vínculo con algo más allá de sus propios pensamientos. Ahora tenía 8 años, seguía siendo fuerte y alerta, y le era fiel con la lealtad que los perros ofrecen y que los humanos rara vez se ganan. El suministro mensual era una necesidad que Tansy soportaba más que disfrutaba. Necesitaba cosas que no podía fabricar ni cultivar: harina, café, sal, munición, propano, diversos productos básicos. Había establecido una rutina. El primer sábado de cada mes, caminaba 8 millas hasta donde tenía una vieja camioneta Ford cubierta con una lona, y luego conducía las 12 millas restantes hasta Gables Pass. Iba a la tienda general, tal vez a la ferretería, si necesitaba algo específico, y luego regresaba en coche y caminaba hasta su casa antes de que anocheciera. En el pueblo la conocían como la loca de la montaña, aunque la mayoría de la gente era lo suficientemente educada como para no decírselo a la cara. Era una curiosidad, un recordatorio de que algunas personas aún elegían vivir al margen de la sociedad, fuera del flujo normal de la vida moderna. Algunos pensaban que huía de algo. Otros creían que simplemente había renunciado a la gente. Ambas cosas eran parcialmente ciertas. Gables Pass había sido una ciudad minera a finales del siglo XIX. La plata y el cobre habían atraído a buscadores y familias, y durante unas décadas prosperó. Pero las minas se agotaron y, como tantas otras ciudades de montaña, casi desapareció. Lo que la salvó fue su ubicación, lo suficientemente bonita como para atraer a los turistas y lo suficientemente cerca de las grandes ciudades como para atraer a los visitantes de fin de semana. Cuando Tansy nació en 1972, se había transformado en una modesta ciudad turística de unos 800 residentes permanentes, que aumentaba a unos pocos miles durante los meses de verano. La calle principal tenía 6 manzanas bordeadas de edificios con fachadas falsas que se habían mantenido cuidadosamente para preservar ese encanto del viejo oeste que tanto gustaba a los turistas. Estaba el Hotel Bitterroot, la tienda general regentada por Jolene Hicks, un par de restaurantes, un bar llamado Silver Claim, una pequeña tienda de comestibles, una ferretería y la habitual variedad de tiendas de regalos que vendían artesanía local y recuerdos de Montana. La antigua oficina de la mina seguía en pie al final de la calle principal, un edificio de ladrillo de 3 pisos que llevaba años abandonado, con las ventanas tapiadas y su historia reducida a un marcador histórico en el jardín delantero. Tansy había nacido en Gables Pass y crecido en una pequeña casa de Prospect Street. Su padre había trabajado para el servicio forestal. Su madre había sido profesora en la escuela primaria. Eran buenas personas, gente sencilla que la había criado para que fuera independiente y fuerte. Ambos habían fallecido mientras ella estaba en el extranjero, su padre de un ataque al corazón y su madre de cáncer 6 meses después. Cuando Tansy regresó a casa para los funerales, la casa ya se había vendido y sus pertenencias se habían repartido entre familiares y organizaciones benéficas. Mejor así, no le servían de nada esos recuerdos. Había tenido amigos en el instituto y en aquellos breves años antes de alistarse en el ejército. Clinton Deere había sido más que un amigo. Salieron juntos durante 2 años y hicieron planes, como suelen hacer los jóvenes. Él era ambicioso, inteligente y siempre hablaba de llegar a ser alguien en la vida. Cuando ella le dijo que se iba a alistar, él se enfadó mucho. «Estás tirando tu vida por la borda», le dijo. «Quédate aquí, construiremos algo juntos». Pero ella no podía quedarse.
Necesitaba ver qué había más allá de esas montañas. Necesitaba ponerse a prueba. Necesitaba un propósito. Prometió que volvería. Prometió que lo resolverían. Él prometió que la esperaría. No lo hizo. Cuando ella regresó a casa en su primer permiso, él ya había rehecho su vida. Salía con una chica de Missoula. En aquel momento le dolió, pero la distancia y la guerra le ayudaron a relativizar el desengaño amoroso adolescente. No había pensado en Clinton Deer en años. Sabía que seguía viviendo en Gables Pass. Ahora era el alcalde, según le habían dicho hacía años. Había conseguido evitarlo durante sus viajes mensuales a la ciudad, lo cual no le había resultado difícil. Sus mundos ya no se solapaban. Kaiser se levantó y se estiró, sacudiéndose de la nariz a la cola. Conocía la rutina. El día de abastecimiento significaba un viaje en camión, que él toleraba, y normalmente una galleta de Jolene en la tienda, que le encantaba. Tansy le rascó detrás de las orejas, cogió su mochila y se pusieron en marcha. La bajada les llevó 3 horas a un ritmo constante. El sendero lo mantenía Tansy lo suficientemente ancho para ella y, ocasionalmente, para un animal de carga. Serpenteaba a través de un denso bosque, pasando por afloramientos de granito, donde las marmotas tomaban el sol, a través de prados que en unas semanas estarían llenos de flores silvestres. El aire olía a pino y a la dulzura particular del comienzo del otoño en la montaña. Al final del sendero, su camioneta estaba donde la había dejado hacía un mes. Quitó la lona, comprobó el aceite y los neumáticos por costumbre, y luego subió a Kaiser al asiento del copiloto. El motor arrancó al segundo intento y se dirigió por la carretera forestal de grava hacia el asfalto. El paso de Gable apareció gradualmente. Primero unas pocas casas dispersas, luego una urbanización más densa y por último, la calle principal con sus hileras de edificios cuidadosamente conservados. Era media mañana de un sábado, por lo que los turistas se movían entre las tiendas con cámaras y bolsas de compras. Tansy encontró aparcamiento detrás de la tienda general, en el callejón donde los lugareños aparcaban para evitar el tráfico turístico. Tenía una lista: café, harina, azúcar, sal, pilas, bombona de propano, munición si tenían el calibre adecuado y algunas otras cosas. Jolene tendría la mayor parte. La tienda era uno de esos lugares antiguos que vendían un poco de todo: ferretería, comestibles, ropa, artículos de camping. Olía a cera para madera y café, familiar y casi reconfortante. Jolene Hicks tenía 62 años. Era viuda y llevaba 30 años al frente de la tienda. Era una de las pocas personas del pueblo que trataba a Tansy como a un ser humano normal. Nunca le hacía preguntas indiscretas. Nunca hacía que Tansy se sintiera como una curiosidad. Desarrollaron una relación fácil basada en el respeto mutuo y en una charla mínima. Tansy se dirigía a la puerta trasera de la tienda, con Kaiser a su lado, cuando lo oyó. Un gemido bajo y dolorido que la hizo quedarse paralizada. Kaiser también lo oyó, aguzó las orejas y se puso en alerta. El sonido provenía de detrás de un contenedor de basura en el callejón. Tanny se acercó lentamente. Sus instintos médicos se activaron antes de que su cerebro se diera cuenta. Lo que encontró le encogió el corazón. Un perro yacía acurrucado de lado. Un hermoso pastor alemán con un distintivo pelaje negro y marrón, pero sus ojos estaban nublados por el dolor. Respiraba con dificultad. Llevaba un collar de cuero, de aspecto caro, con una placa de latón en la que se leía Rex. Tansy se arrodilló y le habló en voz baja. «Tranquilo, chico, tranquilo. Déjame ver qué te pasa». El perro movió débilmente la cola. A pesar de su angustia, reconoció la amabilidad. Kaiser se quedó atrás, dejando espacio, pero observando atentamente. Tansy pasó suavemente las manos por el cuerpo del perro, buscando heridas. No había heridas evidentes ni huesos rotos, pero cuando sus dedos llegaron a las orejas, el perro gritó y se apartó. Ella miró más de cerca. Las orejas del perro estaban hinchadas y la piel que las rodeaba enrojecida e irritada. Pero era más que una infección. Había algo antinatural en la forma en que se había levantado el tejido, como si se hubiera insertado algo debajo de la piel. Tansy había visto heridas de guerra, heridas quirúrgicas, infecciones de todo tipo. Se trataba de un traumatismo deliberado infligido recientemente. «¿Qué te han hecho?», susurró. El perro la miró con ojos que reflejaban inteligencia y sufrimiento a partes iguales. Era un perro de trabajo, o lo había sido.
Lo sabía por su complexión y su porte. En otro tiempo había sido el compañero de alguien que confiaba en él y lo valoraba. Ahora estaba abandonado detrás de un contenedor de basura, herido y solo. Oyó pasos que se acercaban desde Main Street, varias personas, voces con ese tono de autoridad y prepotencia. Kaiser gruñó sordamente y Tansy se levantó, colocándose entre el grupo que se acercaba y el perro que sufría. Tres hombres doblaron la esquina. El primero era Clinton Dare, y verlo después de tantos años fue como un puñetazo en el estómago. Había envejecido bien. Su cabello oscuro ahora se distinguía por las canas en las sienes. Su rostro tenía más arrugas, pero seguía siendo guapo. Llevaba un costoso traje negro que parecía absurdamente fuera de lugar en Gables Pass, y sus zapatos estaban lustrados hasta brillar como un espejo. Detrás de él caminaban dos hombres con uniformes de seguridad, matones a sueldo que intentaban parecer profesionales. Clinton se detuvo cuando la vio y algo brilló en su rostro. Sorpresa, reconocimiento y luego algo más difícil de interpretar. Tansy Belelford, dijo, y su voz era exactamente como ella la recordaba. He oído que sigues por aquí, viviendo en las montañas como una especie de ermitaña. Clinton, dijo ella con voz tranquila, tu perro está herido. Miró a Rex con desdén. Está bien, solo se está haciendo viejo. A veces se aleja. No está bien, dijo Tani. Sus orejas han sufrido un trauma recientemente. Alguien le ha hecho algo. La expresión de Clinton no cambió, pero sus ojos se volvieron fríos. Agradezco tu preocupación, pero Rex es mi perro y yo me encargaré de cuidarlo. Ahora, si nos disculpas... No, dijo Tansy. La palabra salió plana y definitiva. No hasta que entienda qué le han hecho. Los dos guardias de seguridad avanzaron ligeramente, una amenaza silenciosa. Kaiser gruñó más fuerte, erizando el pelo. La tensión en el callejón se intensificó y Tansy sintió la vieja sensación familiar. La claridad que precedía a la acción, la evaluación tranquila de los niveles de amenaza y las opciones de respuesta. Clinton levantó una mano, deteniendo a sus guardias. Miró a Tansy durante un largo momento y ella vio algo en sus ojos que no le gustó. Un cálculo, una valoración del riesgo frente al beneficio. Siempre has tenido debilidad por los vagabundos, dijo finalmente. Está bien, échale un vistazo si te hace sentir mejor, pero luego déjalo en paz. Tansy se arrodilló de nuevo y esta vez examinó las orejas de Rex con más cuidado. Lo que encontró le heló la sangre. Enterrado en el tejido inflamado de cada oreja había algo pequeño y duro, electrónico. Estaba segura. No eran implantes médicos, sino dispositivos colocados deliberadamente. Levantó la vista hacia Clinton y él la miró fijamente. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. No tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo Clinton. Ahora aléjate de mi perro. Pero Tansy ya había visto suficiente. Sabía cómo era la tecnología de vigilancia. La había visto utilizar en zonas de combate, en aldeas donde necesitaban controlar los movimientos del enemigo. Esto era lo mismo, miniaturizado e implantado en un animal. La pregunta era, ¿por qué? Se levantó lentamente, sin apartar los ojos de Clinton. Voy a llevarlo al veterinario. No, dijo Clinton, y ahora su voz tenía un tono severo. No lo harás. Rex es de mi propiedad y tú estás entrando sin permiso. Vete ahora mismo. Los guardias de seguridad se acercaron. Tansy calculó las probabilidades. Podría con ambos si fuera necesario. Su entrenamiento seguía siendo eficaz, pero eso crearía problemas. Problemas legales que no necesitaba. Así que, en su lugar, sacó su teléfono y tomó una foto de Rex, con sus orejas hinchadas claramente visibles. ¿Qué estás haciendo?, exigió Clinton. Documentación, dijo Tansy, por si le pasa algo. Clinton apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Hizo un gesto a sus guardias de seguridad, y uno de ellos se agachó para coger a Rex. El perro gimió, pero no se resistió, demasiado débil o demasiado entrenado para luchar. Se lo llevaron. Clinton lo siguió, pero en la esquina se dio la vuelta. No te metas en asuntos que no te incumben, Tansy, dijo. Aquí no eres nadie. Hace mucho que renunciaste al derecho de preocuparte por esta ciudad. Entonces se marcharon, dejándola sola en el callejón con Kaiser y con la creciente sensación de que acababa de tropezar con algo mucho más oscuro de lo que había imaginado.
Tansy permaneció en el callejón durante un largo rato después de que Clinton y sus hombres desaparecieran, con el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina que no había sentido en años. Kaiser se apretó contra su pierna, sintiendo su angustia. Ella respiró hondo, obligándose a calmarse, a pensar con claridad. Algo iba muy mal allí, y su instinto, el mismo instinto que la había mantenido con vida durante 2 misiones en zonas de combate, le gritaba que prestara atención. Entró en la tienda por la puerta trasera. Jolene estaba detrás del mostrador, cobrando a un turista que había comprado miel local y postales. Cuando vio la cara de Tansy, frunció ligeramente el ceño, pero esperó a que el cliente se marchara antes de hablar. «Parece que has tenido problemas», dijo Jolene. «Me acabo de encontrar con Clinton Deer en la parte de atrás», dijo Tansy manteniendo la voz baja. Su perro estaba gravemente herido. La expresión de Jolene se volvió más cautelosa. «Rex, su viejo perro policía. Ya sabes, el perro. Todo el mundo conoce a Rex. Clinton lo compró hace unos años en una subasta de la policía o algo así. Le gusta presumir de él. Habla del adiestramiento del perro, de su valor. ¿Qué ha pasado? Alguien le ha metido algo en las orejas. Dispositivos electrónicos incrustados en el tejido. Le ha puesto enfermo». Jolene se quedó muy quieta. Miró hacia las ventanas delanteras, comprobando si había clientes. Luego se inclinó hacia adelante. «Tansy, no sé qué crees que has visto, pero tienes que tener cuidado. Clinton Deer no es el chico que conociste en el instituto. Ahora es poderoso, tiene contactos. La gente no se mete con él». «¿Qué quieres decir con que la gente no se mete con él?» Jolene dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Las cosas han cambiado en Gables Pass. Has estado en las montañas, así que quizá no te hayas dado cuenta. Pero en los últimos 5 años, Clinton ha traído dinero de fuera, desarrollo. Algunas personas lo aprecian. Nuevos negocios, puestos de trabajo, pero otras…» Se detuvo y negó con la cabeza. «Las personas que se interponen en su camino suelen tener mala suerte». «¿Qué tipo de mala suerte?» «El tipo en el que sus negocios fracasan o deciden mudarse de repente. Nada que se pueda demostrar. ¿Entiendes? Solo patrones. Yo tengo una tienda, Tansy. Veo cosas, oigo cosas, y lo que he aprendido es a mantener la cabeza gacha y la boca cerrada». Tansy estudió el rostro de su amiga y vio en él un miedo genuino. «Jolene, ¿qué está pasando realmente?» Antes de que Jolene pudiera responder, sonó la campana de la puerta principal. Entró un hombre uniformado, el ayudante del sheriff Randall Kemp, un agente local que Tansy recordaba vagamente de su juventud. Había sido un compañero de clase unos años menor que ella. Ahora tenía unos 45 años. Había engordado un poco, pero seguía siendo robusto, con el rostro curtido y los ojos cansados. «Buenas tardes», Jolene dijo, y luego se fijó en Tansy. «Señorita Belelford, no la veo mucho por el pueblo. Solo he venido a comprar provisiones», respondió Tansy con cautela. Kemp asintió, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. «He oído que ha habido un poco de alboroto en el callejón. El perro del alcalde se escapó, o algo así». «El perro estaba herido», dijo Tansy. «Intenté ayudarlo. Ajá. Y supongo que el alcalde le pidió que lo dejara estar». «Algo así». Kemp suspiró y se frotó la cara. «Mira, voy a darte un consejo. El mismo consejo que le daría a cualquiera. No te metas en líos. Clinton Deer es el alcalde. Tiene recursos y amigos. Y armar jaleo no te va a traer nada bueno. ¿Es eso una amenaza, ayudante? Es una advertencia, una amistosa. Vives en esas montañas, lejos de todo esto, y probablemente sea lo mejor. Quédate allí». Se quitó el sombrero ante Jolene y se marchó, mientras la campana volvía a sonar. Tansy lo vio alejarse, con la mandíbula apretada. «Todo el mundo en este pueblo le tiene miedo a Clinton Deer». «No es miedo», dijo Jolene en voz baja. «Solo realismo. Ahora, ¿vas a comprar suministros o no? Porque tengo que hacer inventario». Tansy reunió lo que necesitaba, pagó en efectivo como siempre y cargó los suministros en su camioneta. Pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos sufridos de Rex. No podía dejar de pensar en esos dispositivos implantados en sus oídos. Se quedó sentada en la camioneta durante un buen rato, con Kaiser en el asiento del copiloto, tratando de decidir qué hacer. Lo más inteligente sería volver al inicio del sendero, caminar hasta casa y olvidar que esto había sucedido.
Había construido una vida basada en no involucrarse, en mantener la distancia con la gente y sus problemas. Así era más seguro, más limpio. Se había ganado su soledad, se había ganado el derecho a vivir en paz después de todo lo que había pasado. Pero no podía dejar de ver los ojos de Rex. Sacó su teléfono y miró la foto que había tomado. Incluso en la foto se podía ver la hinchazón, las formas antinaturales bajo la piel. Amplió la imagen tanto como le permitió su teléfono. Los dispositivos eran pequeños, sofisticados, militares o casi. No se trataba de una operación amateur. Tansy arrancó la camioneta y condujo, no de vuelta hacia el comienzo del sendero, sino más adentro de la ciudad, pasando la calle principal hacia las zonas residenciales. Aparcó en una calle lateral tranquila y abrió su ordenador portátil, un viejo modelo resistente que guardaba para emergencias. Tenía internet por satélite en la cabaña, mínimo pero funcional, y había configurado su teléfono como punto de acceso para situaciones como esta. Subió la foto a su ordenador portátil y abrió el software de análisis de imágenes que había aprendido a utilizar durante su servicio militar. Los dispositivos que Rex tenía en los oídos tenían formas distintivas, configuraciones específicas. Los buscó en una base de datos de equipos de vigilancia conocidos, sin esperar nada, pero con la esperanza de encontrar algo. 20 minutos más tarde, encontró una coincidencia. Los dispositivos eran de fabricación china, disponibles en el mercado negro, diseñados para la vigilancia auditiva encubierta. Requerían una implantación quirúrgica y transmitían señales encriptadas a un receptor cercano. La duración de la batería era de aproximadamente 6 meses. Para retirarlos, se necesitaba experiencia médica. Tansy se recostó en su silla y procesó la información. ¿Por qué alguien implantaría dispositivos de vigilancia en un perro? La respuesta obvia era para monitorizar el entorno del perro y escuchar las conversaciones que se producían a su alrededor. Pero Rex era el perro de Clinton y vivía en la casa de Clinton. A menos que Rex fuera a lugares a los que Clinton no podía ir, o a lugares donde la gente hablaba libremente en presencia de un perro, pero no en presencia del alcalde. Pensó en la dinámica de los pueblos pequeños, en cómo el perro de un alcalde podía ser bienvenido en hogares, negocios y lugares a los que el propio alcalde no sería invitado. La casa de un anciano, una reunión de negocios a puerta cerrada, una conversación privada entre residentes que no confiaban en el alcalde. Un perro era invisible de una forma que una persona nunca podría hacerlo. Era brillante, en cierto modo retorcido, y profundamente ilegal. Tansy cerró su portátil y se sentó en su camioneta, contemplando la tranquila calle. Los niños pasaban en bicicleta y sus risas se propagaban en el aire de la tarde. Una pareja de ancianos caminaba del brazo. La vida normal, inocente y ajena a todo, y debajo de ella, la vigilancia, la manipulación, el control. Pensó en las palabras de Jolene. La gente que se interponía en el camino de Clinton tenía mala suerte. Si estaba espiando a toda la ciudad, lo sabía todo. ¿Quién planeaba oponerse a él? ¿Quién hablaba de él? ¿Qué debilidades podía explotar? No era de extrañar que se hubiera vuelto tan poderoso. Kaiser maulló suavemente, sintiendo su agitación. Ella le rascó las orejas distraídamente, con la mente ocupada en el problema. Tenía pruebas, la foto, el análisis, pero no tenía autoridad allí, ni posición. No era más que una reclusa que llevaba 15 años escondiéndose del mundo. ¿Quién la creería? ¿Quién la escucharía siquiera? El ayudante del sheriff Kemp le había dicho en esencia que se fuera a casa y se ocupara de sus asuntos. Jolene estaba demasiado asustada para ayudar. La oficina del sheriff era pequeña, probablemente estaba comprometida. La policía estatal estaba a horas de distancia y necesitaría algo más que una foto para investigar a un alcalde en funciones. Podía marcharse, debería marcharse. No era su problema, ya no era su pueblo. Había renunciado al derecho de preocuparse por Gables Pass cuando lo abandonó por las montañas. Pero entonces pensó en los jóvenes soldados a los que había intentado salvar en los hospitales de campaña del desierto, en las promesas que se había hecho a sí misma, en defender algo, en no dejar que el mal quedara impune solo porque desafiarlo fuera difícil. Tansy arrancó la camioneta y regresó a Main Street. Aparcó frente a la antigua oficina minera, el edificio abandonado al final de la calle. Algo en él le había llamado la atención antes, algo raro que su subconsciente había notado,
pero que su mente consciente había pasado por alto. Ahora lo miró con ojos entrenados. Las ventanas estaban tapiadas, sí, pero las tablas eran nuevas, recién instaladas. La placa histórica de la fachada estaba limpia, bien cuidada, y en el tejado había una antena parabólica, parcialmente oculta detrás de la fachada falsa, pero visible si sabías dónde mirar. Un edificio abandonado con nuevos sistemas de seguridad y comunicaciones por satélite. Tansy sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar y que se dibujaba una imagen que no le gustaba nada. Tomó más fotos, documentando todo desde múltiples ángulos. Luego se sentó en su camioneta y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No volvería a las montañas. Todavía no. No hasta que entendiera lo que Clinton Deer estaba haciendo realmente en esta ciudad. Kaiser se recostó contra ella y ella hundió los dedos en su pelaje. Lo sé, chico, dijo en voz baja. Sé que es una mala idea, pero hay cosas de las que no puedes simplemente alejarte. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Primero a un amigo veterinario de su época en el ejército, alguien que le debía un favor y no haría demasiadas preguntas. Le envió las fotos de Rex y le pidió un análisis y recomendaciones. Luego llamó a su antiguo comandante, le dejó un mensaje preguntándole sobre tecnología de vigilancia y protocolos legales. El sol se estaba poniendo tras las montañas cuando Tansy finalmente regresó al inicio del sendero. Tenía que llevar provisiones y la caminata le llevaría 3 horas con la luz menguando, pero su mente ya estaba trabajando, ya estaba haciendo planes. Había pasado 15 años huyendo de los conflictos, de involucrarse, de preocuparse demasiado. Quizás era hora de dejar de huir. Pasaron 3 días antes de que Tansy regresara a Gables Pass. 3 días que pasó en su cabaña, investigando en su ordenador portátil, haciendo llamadas y tratando de convencerse a sí misma de que no estaba cometiendo un terrible error. El amigo veterinario confirmó lo que ella sospechaba. Los dispositivos que Rex tenía en los oídos eran equipos de vigilancia, y su colocación habría requerido a alguien con formación quirúrgica. El dolor que Rex sentía provenía de una infección alrededor de los implantes, una complicación común cuando se insertan objetos extraños en tejido vivo sin los protocolos estériles adecuados. Su antiguo comandante no le había devuelto la llamada, lo que probablemente significaba que estaba desplegado o que no quería involucrarse. Tani no podía culparlo. Ella misma apenas quería involucrarse, pero no dejaba de pensar en los ojos de Rex, en el miedo en la voz de Jolene, en la forma en que el ayudante Kemp la había advertido que no se metiera. Una ciudad que vivía bajo vigilancia, bajo control, y nadie dispuesto a hablar. Le recordaba a lugares en los que había estado en el extranjero, pueblos donde los señores de la guerra mantenían el poder mediante la intimidación y la información. Odiaba esos lugares. Odiaba ver a la gente vivir con miedo. A la 4ª mañana, preparó un equipo diferente. Su viejo chaleco táctico, prismáticos, una cámara con teleobjetivo y su arma de servicio. Una Beretta M9 que había conservado incluso después de licenciarse. No pensaba usarla, pero ir desarmada a una operación de vigilancia le parecía una tontería. Kaiser se quedó en casa esta vez. Lo que planeaba requería sigilo, y un pastor alemán, por muy bien entrenado que estuviera, llamaría la atención. Condujo hasta la ciudad a primera hora de la tarde y aparcó a 3 manzanas de la calle principal, en una zona residencial donde su camioneta no llamaría la atención. Había cambiado ligeramente su aspecto. Llevaba un sombrero para el sol y ropa diferente. Nada drástico, pero lo suficiente como para que los observadores ocasionales no la reconocieran inmediatamente como la mujer de la montaña de hacía unos días. Su objetivo era la antigua oficina de la mina. Si sus sospechas eran correctas, ese edificio era el centro de la red de vigilancia de Clinton. La antena parabólica del tejado sugería la transmisión de datos. La nueva seguridad sugería que había algo que merecía la pena proteger. Necesitaba entrar para ver qué estaba pasando realmente. Pero primero necesitaba información sobre el estado actual del edificio. ¿Quién era el propietario? ¿Quién tenía acceso? ¿Qué razón legítima podía tener Clinton para mantenerlo? La oficina del secretario municipal estaba en el edificio municipal, una modesta estructura a 2 manzanas de Main Street. Tansy entró como si fuera su casa, como si tuviera todo el derecho a buscar en los registros públicos. La secretaria, una joven de unos 20 años, apenas levantó la vista de su ordenador. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Registros de propiedad, respondió Tansy.
Estoy investigando el antiguo edificio de la oficina minera para un proyecto histórico. Los ordenadores están allí, dijo la secretaria, señalando una terminal pública en la esquina. Los registros fiscales y de propiedad ahora son digitales. Si necesita documentos archivados, están en el sótano, pero tendrá que rellenar un formulario de solicitud. Tansy se sentó frente al ordenador y comenzó a buscar. El edificio de la oficina minera era propiedad de una empresa llamada Bitterroot Development, LLC, registrada hacía 5 años. Su director era Clinton Deere. Tansy siguió investigando, consultando los registros corporativos y fiscales. Bitterroot Development poseía varias propiedades en Gables Pass y sus alrededores, edificios comerciales, terrenos baldíos e incluso algunas propiedades residenciales que habían sido compradas en los últimos 3 años. Consultó los mapas del tasador del condado y vio un patrón. Las propiedades formaban un grupo en la parte noreste de la ciudad, todas adyacentes o cercanas. Alguien estaba reuniendo parcelas de tierra, preparándose para un desarrollo o preparándose para otra cosa. Tansy fotografió la pantalla con su teléfono, documentando todo. Luego buscó permisos de construcción recientes. Bitterroot Development Inc. había obtenido permisos para renovaciones y reparaciones en la oficina minera 6 meses atrás. El trabajo figuraba como mejoras interiores y modernización del sistema eléctrico. No había más detalles y los permisos se habían aprobado sin las inspecciones habituales que requieren los edificios históricos. ¿Ha encontrado lo que buscaba?, preguntó el empleado. Sí, gracias, respondió Tansy, cerrando la sesión. Salió del edificio municipal y se dirigió hacia Main Street, procesando mentalmente lo que había descubierto. Clinton estaba utilizando una empresa ficticia para comprar propiedades y había renovado la oficina minera sin la supervisión adecuada. Las piezas encajaban, pero el cuadro aún estaba incompleto. Necesitaba hablar con la gente, pero con cuidado. No podía simplemente acercarse a los residentes y empezar a preguntarles por el alcalde. Clinton se enteraría inmediatamente, sobre todo si realmente estaba vigilando la ciudad. Necesitaba a alguien que pudiera hablar, alguien con quejas o preocupaciones. Jolene era la opción obvia, pero Tansy no quería poner en peligro a su amiga. En su lugar, se dirigió al Silver Claim, el bar de la calle principal. Los bares eran lugares donde la gente hablaba, donde la información fluía más libremente que en las conversaciones a la luz del día. Eran las 3 de la tarde. Aún no había mucha gente, solo unos pocos clientes habituales tomando cerveza. Tansy pidió un café al camarero, un hombre mayor con el rostro curtido y los ojos perspicaces de alguien que lo ha visto todo. Se sentó en la barra, sin esconderse, pero tampoco haciendo alarde de su presencia. Solo otra persona de paso. No eres de por aquí, dijo el camarero. No era una pregunta. Solía serlo, dijo Tansy. De hecho, crecí aquí. Hace mucho que me fui. Sí. ¿Qué te trae de vuelta? ¿Solo de visita? ¿Para ver cómo ha cambiado el lugar? El camarero gruñó. Ha cambiado mucho. No todo para mejor, si me preguntas. Tansy tomó un sorbo de café y esperó. La gente quería hablar, sobre todo cuando pensaban que estaban hablando con un desconocido. El camarero limpió la barra y se inclinó ligeramente hacia adelante. El pueblo ya no es lo que era, dijo en voz baja. Antes conocías a todo el mundo. Todos se cuidaban unos a otros. Ahora todo es turismo y desarrollo. Las familias antiguas están siendo expulsadas. Los negocios están cerrando. El alcalde dice que es progreso. Algunos no estamos tan seguros. ¿Qué tipo de negocios han cerrado?, preguntó Tansy. La ferretería, por ejemplo. El viejo Phillips llevó ese negocio durante 40 años. Luego su edificio fue declarado en ruinas, problemas eléctricos. Dijeron que las reparaciones costarían más de lo que él podía permitirse. Tuvo que venderlo a una empresa promotora. Lo mismo le pasó a la librería, a la tienda de cuero y a un par más. Todos declarados en ruinas o mala suerte. La hija de Phillips dice que su padre recibió la visita del alcalde. Le presionó para que vendiera. Cuando se negó, de repente los inspectores encontraron problemas. El camarero negó con la cabeza. Pero esos son solo rumores. No se puede demostrar nada. Tansy asimiló la información. Otra pieza que encajaba en el rompecabezas. Y la antigua oficina de minas. El edificio al final de Main Street. La expresión del camarero cambió. Se volvió más cauteloso. ¿Qué pasa con eso? Solo por curiosidad. Parece que lo han reformado.
El proyecto del alcalde dice que lo va a convertir en un museo del patrimonio o algo así, pero no se permite la entrada a nadie y la seguridad parece extraña para un museo. Antes de que Tansey pudiera responder, la puerta se abrió y entró el ayudante del sheriff Kemp. Sus ojos se posaron inmediatamente en Tansey y su expresión se endureció. Se acercó, con la mano apoyada casualmente en el cinturón, cerca de la radio. Señorita Belelford, dijo, pensaba que había vuelto a las montañas. Solo estoy tomando un café, respondió Tansey con serenidad. Ah, ¿sí? ¿Tienes un minuto? Me gustaría hablar contigo fuera. No era una petición. Tansey se levantó, dejó el dinero en la barra y siguió a Kemp hasta la acera. Él la llevó a la esquina, lejos de las ventanas, y se volvió hacia ella. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, y su voz transmitía más frustración que enfado. Ejerciendo mis derechos como ciudadana. Estás investigando cosas que te van a hacer daño. Te dije que lo dejaras estar. Y yo te dije que hay algo raro en ese perro, en todo este pueblo. Kemp miró a su alrededor, comprobando que no hubiera observadores, y luego se acercó. Escúchame con atención. Sé que crees que estás ayudando, pero no es así. Vas a empeorar las cosas para todos, incluida tú misma. Vete a casa, Tansey. Por favor. ¿Por qué?, preguntó Tansey. ¿De qué tienes miedo? Por un momento pensó que realmente se lo diría. Vio conflicto en sus ojos, la lucha de un hombre que había jurado servir y proteger, pero que se encontraba incapaz de hacer ninguna de las dos cosas. Luego negó con la cabeza. Tengo una familia, dijo en voz baja. 2 hijos, una esposa que depende de mis ingresos. No puedo permitirme ser un héroe. Tú tampoco. Se alejó, dejando a Tansey sola en la acera vacía con más preguntas que respuestas y la creciente certeza de que, fuera lo que Clinton Deer estaba haciendo, tenía a toda la ciudad paralizada por el miedo. Tansey esperó hasta bien pasada la medianoche antes de acercarse a la oficina de la mina. Había pasado la noche en su camioneta, aparcada en diferentes lugares de la ciudad, observando los patrones. Los guardias de seguridad cambiaban de turno a las 8 y otra vez a medianoche. Durante el cambio, había un breve intervalo, de unos 5 minutos, en el que la cobertura no era perfecta. Eso tendría que bastar. Se había puesto ropa oscura, equipo práctico de sus días en el ejército. El chaleco táctico contenía las herramientas que necesitaría. Ganzúas, una linterna con filtro rojo, su cámara y su arma. Se movió entre las sombras a lo largo de Main Street, manteniéndose en los espacios entre las farolas, utilizando las habilidades que la habían mantenido con vida en territorio hostil. La oficina de la mina se alzaba contra el cielo nocturno. 3 pisos de ladrillo e historia. De cerca, podía ver las cámaras de seguridad instaladas en las esquinas, las nuevas cerraduras en las puertas, los marcos reforzados. No se trataba de una seguridad casual, era una protección seria para algo valioso. Tansey rodeó el edificio, manteniéndose fuera del alcance de las cámaras, buscando puntos débiles. Las ventanas de la planta baja estaban tapiadas y probablemente tenían alarma. La puerta trasera era de acero, recién instalada, pero allí, en el lado oeste, parcialmente oculta por un seto crecido, había una vieja tolva de carbón, probablemente de cuando el edificio se calentaba con una caldera. La puerta metálica estaba oxidada, olvidada en la renovación. Trabajó rápidamente, utilizando una palanca para abrir la puerta de la tolva de carbón. El metal crujió suavemente, pero cedió. La abertura era estrecha, de unos 50 centímetros de ancho, pero Tansey era delgada y flexible. Se coló por ella y cayó 2 metros hasta lo que en su día había sido la sala de calderas del sótano. Su linterna reveló un espacio que había sido despejado. El suelo de hormigón estaba limpio. Había nuevos conductos eléctricos a lo largo del techo. Podía oír el zumbido de los equipos en algún lugar por encima de ella. El ronroneo electrónico de los ordenadores y los sistemas de refrigeración. Las escaleras del sótano estaban cerradas con llave desde arriba, pero la cerradura era vieja, original del edificio. Sus ganzúas la abrieron rápidamente. Subió con cuidado, probando cada escalón para ver si crujía, moviéndose con la paciencia de alguien que se ha infiltrado en un complejo enemigo. La primera planta estaba a oscuras, sin muebles, pero llena de equipos. El haz de luz de su linterna iluminó filas de racks de servidores,
con luces parpadeantes que indicaban que los sistemas estaban activos. Los monitores se alineaban en una pared, actualmente apagados, pero claramente funcionales. Era un centro de datos, sofisticado y caro. Tansy se acercó a los monitores y pulsó una tecla en uno de los teclados. Las pantallas cobraron vida, mostrando una pantalla de inicio de sesión protegida por contraseña. Ya se lo esperaba. En su lugar, lo fotografió todo. Los modelos de los equipos, los cables de red, la configuración. Encontró documentos en un escritorio y fotografió cuidadosamente cada página. Contratos, especificaciones técnicas, diagramas de red. Lo que vio la sorprendió, aunque confirmó sus peores sospechas. No se trataba solo de un centro de vigilancia para Gables Pass. Los diagramas de red mostraban conexiones que se extendían por todo el condado, y tal vez más allá. Los manifiestos de equipos enumeraban docenas de dispositivos de vigilancia, no solo implantes de audio como los de Rex, sino cámaras, micrófonos y dispositivos de rastreo. Encontró un mapa en la pared marcado con alfileres, propiedades en toda la zona, cada alfiler codificado por color. Los alfileres rojos se agrupaban en una sección, todas las propiedades que parecían ser objeto de adquisición. Los alfileres azules marcaban las propiedades que ya eran propiedad de Bitterroot Development. El patrón era claro: adquisición sistemática de terrenos en un corredor específico, todos ellos conduciendo hacia el límite del bosque nacional. ¿Por qué Clinton necesitaría espiar a la gente para comprar terrenos, a menos que estuviera utilizando la vigilancia para encontrar una ventaja que le permitiera descubrir secretos que pudiera explotar para presionar a la gente a vender por debajo del valor de mercado? Tansy estaba fotografiando el mapa cuando oyó voces fuera, guardias de seguridad haciendo su ronda temprano, o tal vez respondiendo a una alarma que ella había activado. Tenía tal vez 2 minutos antes de que entraran en el edificio. Se movió rápidamente hacia las escaleras del sótano, pero ya se oían pasos acercándose por la puerta principal. No podía volver por donde había venido. En lugar de eso, se adentró en el edificio hacia las escaleras traseras que había visto en los planos de la oficina del empleado. La escalera trasera estaba a oscuras, era original del edificio y probablemente no había sido renovada. Subió al segundo piso y luego al tercero, buscando otra salida. El tercer piso era un almacén con viejo equipo minero, registros archivados, muebles cubiertos de polvo y una ventana, sin tablas, que daba al callejón. Ahora podía oír a los guardias de seguridad abajo. Sus voces resonaban por todo el edificio. Habían encontrado la tolva de carbón y sabían que había alguien dentro. Como mucho, le quedaban unos minutos. La ventana estaba pintada y cerrada, pero su cuchillo se encargó rápidamente de ello. La abrió a la fuerza y miró hacia abajo, a una caída de 6 metros hasta el callejón. No había escalera de incendios, ni forma fácil de bajar, pero había una tubería de desagüe, de hierro fundido viejo, que podría soportar su peso. Tansy no lo dudó. Salió por la ventana, se agarró a la tubería de desagüe y empezó a bajar. El metal crujió bajo su peso, pero aguantó. Estaba a 3 metros del suelo cuando el soporte de la tubería se desprendió del ladrillo. Cayó, aterrizó con fuerza de lado y el impacto le dejó sin aliento. Durante un momento no pudo moverse ni respirar. Entonces, su instinto de supervivencia se activó. Se obligó a levantarse, con un dolor agudo en las costillas, y echó a correr. Detrás de ella, oyó gritos y vio haces de luz de linternas atravesando la oscuridad. Consiguió llegar a las sombras, luego a su camioneta, y se marchó antes de que los guardias de seguridad pudieran llegar al callejón. No volvió al inicio del sendero. En lugar de eso, condujo hasta un pequeño motel a las afueras de la ciudad, pagó en efectivo por una habitación y se encerró en ella. Solo entonces se permitió evaluar los daños. Costillas magulladas, posiblemente fracturadas, manos y brazos arañados. Nada grave, pero le dolería durante días. Subió todas las fotos de su cámara a su ordenador portátil y luego a un almacenamiento cifrado en la nube, con copias enviadas a varias direcciones de correo electrónico seguras, como seguro por si le pasaba algo. Luego revisó lo que había capturado, reconstruyendo el panorama completo. Clinton Deer estaba llevando a cabo una operación de vigilancia en todo el condado. Estaba utilizando esa información para adquirir sistemáticamente propiedades, con el fin de construir algo más grande. El corredor terrestre del mapa conducía hacia el bosque nacional,
hacia concesiones mineras que llevaban décadas inactivas. Y entonces lo vio. En uno de los documentos que había fotografiado, un informe de estudio geológico con fecha de hacía 6 meses. Detallaba yacimientos de minerales raros, del tipo que se utiliza en electrónica, aplicaciones militares y tecnología de energías renovables. Los yacimientos eran enormes, con un valor potencial de cientos de millones de dólares, y se encontraban justo debajo de las propiedades que Clinton estaba adquiriendo. No era solo un alcalde corrupto, estaba orquestando una apropiación de recursos, utilizando la vigilancia y la intimidación para obligar a la gente a abandonar unas tierras que le harían rico más allá de lo imaginable. La vigilancia de Rex y probablemente de otros animales era solo el comienzo, una prueba antes de desplegar la vigilancia humana a mayor escala. Tansey se sentó en la cama del motel con su ordenador portátil delante. Las pruebas de una enorme conspiración criminal documentadas en archivos digitales. Debería entregar esto a las autoridades, a la policía estatal, al FBI, a alguien con jurisdicción y recursos. Pero había aprendido en el ejército que a veces los canales oficiales eran lentos, burocráticos y estaban comprometidos. Y mientras esperaba las investigaciones oficiales, ¿cuántas personas más se verían obligadas a abandonar sus hogares? ¿Cuántas más sufrirían bajo la vigilancia y la manipulación de Clinton? Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que eras tú en la oficina de la mina. Última oportunidad para marcharte. La próxima vez no seré tan amable. Tansey miró el mensaje durante un largo rato y luego lo borró. Nunca se le había dado bien alejarse de las peleas, incluso cuando debía hacerlo, especialmente cuando debía hacerlo. Tomó un analgésico de su botiquín de primeros auxilios, se tumbó en la cama del motel y cerró los ojos. Mañana decidiría qué hacer. Esa noche reconocería lo que sabía desde el momento en que se arrodilló junto a aquel perro que sufría. Ahora estaba metida de lleno en esto y no había vuelta atrás. Tansey se despertó con unos golpes en la puerta de la habitación del motel. La luz del amanecer se filtraba a través de las finas cortinas y sus costillas le dolían mucho cuando se levantó de la cama. Cogió su arma y se acercó a la puerta. ¿Quién es? El ayudante del sheriff Kemp. Abra la puerta. Consideró sus opciones. Luego abrió la puerta, pero mantuvo la cadena puesta y miró a través de la rendija. Kemp estaba solo, vestido con su uniforme, con aspecto cansado y frustrado. ¿Estás sola?, preguntó ella. Sí. ¿Puedo entrar? Ella lo dejó entrar, cerró la puerta y se quedó de espaldas contra la pared, con el arma bajada pero lista. Kemp lo vio y levantó ligeramente la mano. No estoy aquí para arrestarla, dijo, aunque probablemente debería hacerlo. Allanamiento de morada, invasión de propiedad privada, defensa propia, dijo Tansey. Me sentí amenazada. Correcto. Kemp se frotó la cara. La seguridad de la oficina de la mina encontró pruebas de intrusión. No se llevaron nada, pero definitivamente alguien estuvo dentro. Clinton está furioso y exige que encontremos al responsable. Y usted vino aquí porque es la única persona en esta ciudad lo suficientemente loca como para hacer algo así. Y porque se detuvo, pareció luchar con algo. Porque necesito saber lo que has encontrado. Tansey lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. No te he dado ninguna razón para hacerlo, pero te lo pido de todos modos. Se acercó a la ventana y miró hacia el aparcamiento. Llevo 15 años como ayudante del sheriff aquí. Juré proteger a esta comunidad. Y durante los últimos 5 años he visto cómo se corrompía, cómo se convertía en algo que no reconozco. No he hecho nada porque tenía miedo. Miedo por mi trabajo, mi familia, mi seguridad. Sigo teniendo miedo, pero no puedo seguir fingiendo que todo va bien. ¿Qué ha cambiado? Tú. Has vuelto, has empezado a hacer preguntas, y eso me ha recordado que algunas cosas merecen la pena el riesgo. Se volvió hacia ella. Así que te pregunto, ¿qué has encontrado en ese edificio? Tanny tomó una decisión. Sacó su portátil, abrió los archivos cifrados y le mostró todo. El equipo de vigilancia, los mapas de la propiedad, el estudio geológico, las pruebas de intimidación sistemática y adquisición de tierras. Kemp palideció mientras se desplazaba por las fotos. Dios mío, esto es... Sabía que las cosas estaban mal, pero no tan mal. Ha estado espiando a todo el pueblo, dijo Tansey, y ha utilizado esa información para presionar a la gente y obtener ventaja. Los yacimientos de tierras raras valen una fortuna,
y está utilizando todos los métodos ilegales a su alcance para adquirir los terrenos que los cubren. Tenemos que llevar esto a la policía estatal. Kemp dijo que al FBI, esto va mucho más allá de la jurisdicción local. Ya he enviado copias a ambos. Tenney dijo que había pistas anónimas con todas las pruebas, pero las investigaciones oficiales llevan tiempo. Meses, quizá años. ¿A cuántas personas destruirá Clinton mientras esperamos a la burocracia? Kemp cerró el portátil y se sentó pesadamente en la cama del motel. ¿Qué sugieres? Sugiero que le obliguemos a actuar. Hacer esto público ahora, antes de que pueda borrar sus huellas o intimidar a más gente. ¿Cómo? La reunión municipal de la semana que viene. Lo vi anunciado en el edificio municipal. Clinton va a presentar algún tipo de propuesta de desarrollo. ¿Y si alguien más lo presenta primero? ¿Y si todo el pueblo viera lo que ha estado haciendo? Nunca lo permitiría. Él controla la reunión, la agenda. Lo controla porque nadie le ha desafiado, porque todos tienen demasiado miedo. Pero, ¿y si no lo tuvieran? ¿Y si se uniera suficiente gente? Kemp negó con la cabeza. No entiendes lo asustada que está la gente. La familia Phillips, los Johnson, los Kowalski, todos han perdido sus negocios o sus casas. Todo el mundo vio lo que les pasó. Nadie quiere ser el siguiente. Entonces tenemos que demostrarles que no están solos, que hay pruebas de que podemos luchar contra esto. Tansey se inclinó hacia adelante a pesar del dolor en las costillas. Tú conoces a esta gente, Kemp. Sabes quiénes han salido perjudicados por las intrigas de Clinton. Ayúdame a llegar a ellos. Si hago esto, perderé mi trabajo. Probablemente me pondrán en la lista negra de las fuerzas del orden de todo el estado. Quizá. O tal vez te conviertas en el ayudante del sheriff que se enfrentó a la corrupción cuando era necesario. Tansey lo miró fijamente. Sé lo que es tener miedo. Pasé 15 años escondida en las montañas porque me daba demasiado miedo enfrentarme al mundo. Pero en algún momento tienes que decidir qué es lo que defiendes. Kemp se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Luego sacó una pequeña libreta y empezó a escribir nombres. Son personas que han resultado perjudicadas por las tramas urbanísticas de Clinton. Algunos podrían hablar contigo si te presento. Otros no, pero es un comienzo. Durante los 3 días siguientes, Tansey y Kemp trabajaron con cuidado y en silencio. Se reunieron con los residentes afectados en sus casas, siempre con las cortinas corridas y en voz baja. Tansey les mostró las pruebas y les explicó lo que Clinton estaba haciendo realmente. Algunos se mostraron escépticos, otros estaban demasiado asustados para actuar, pero unos pocos, solo unos pocos, estaban lo suficientemente enfadados como para escuchar. El viejo Phillips, que había perdido su ferretería, se sentó en su salón y lloró mientras miraba las pruebas de la vigilancia. Pensaba que me estaba volviendo loco, dijo. Pensaba que solo era mala suerte. Pero él sabía de mis problemas económicos. Sabía exactamente qué decir para quebrarme. Mary Johnson, cuya granja familiar había sido condenada por violaciones medioambientales que aparecían en los archivos como falsificadas, agarró la mano de Tan con fuerza, como si fuera de hierro. Dime qué hacer, dijo. Dime cómo luchar. Al final del tercer día, tenían a 14 personas dispuestas a levantarse en la reunión municipal. No eran suficientes para llenar la sala, pero sí para hacer ruido, exigir respuestas y mostrar a los demás que no estaban solos. Pero necesitaban algo más que residentes enfadados. Necesitaban a alguien con credibilidad, a alguien a quien el pueblo escuchara. Fue entonces cuando Kemp sugirió a Jolene. Es respetada, dijo. Ha vivido aquí toda su vida. Tiene un negocio honesto. Nunca toma partido. Si ella habla, la gente le prestará atención. Tansey fue a ver a Jolene a la tienda general después del horario comercial, cuando no había nadie más. Le mostró todo, todas las fotos, todos los documentos, todas las pruebas. Jolene se sentó detrás del mostrador, con el rostro cada vez más serio a medida que le revelaba cada detalle. Sabía que era corrupto, dijo Jolene finalmente, pero esto es malvado, malvado de forma sistemática y calculada. ¿Me ayudarás?, preguntó Tansey. Jolene se quedó callada durante un largo rato, mirando fijamente sus manos. Tengo 62 años. Iba a jubilarme el año que viene. Vender esta tienda, vivir de mis ahorros. Si me enfrento a Clinton, me destruirá. Condenará mi edificio, arruinará mi reputación. Se asegurará de que no pueda vender. Lo sé. No te lo pediría si hubiera otra manera. Pero si no me enfrento a él, tendré que vivir con mí misma.
Tendré que mirarme al espejo y saber que dejé que un tirano arruinara esta ciudad porque tenía demasiado miedo para luchar. Jolene levantó la vista y sus ojos eran feroces. Mi marido era Marine. Solía decir que el valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Supongo que es hora de estar a la altura. Esa noche, Tansy condujo de vuelta a su cabaña por primera vez en una semana. Kaiser la recibió con alegría y ella enterró la cara en su pelaje, dejándose sentir el peso de lo que había puesto en marcha. Faltaban 4 días para la reunión municipal. 4 días para prepararse para una confrontación que podría salvar a la ciudad o destruir a todos los involucrados. Se sentó en el porche al caer la noche, contemplando las montañas que habían sido su refugio durante tanto tiempo. Pronto tendría que abandonarlas de nuevo, volver al mundo, arriesgarlo todo por un pueblo que nunca la había querido especialmente. Pero quizá esa era la cuestión. Quizá el valor significaba defender a las personas, incluso cuando ellas no te habían defendido a ti. Quizás la redención consistía en luchar por un lugar que habías abandonado. La presión comenzó 2 días antes de la reunión municipal. Phillips recibió la visita del abogado de Clinton, que le amenazó con una demanda por difamación si hacía acusaciones falsas. Mary Johnson descubrió que el suministro de agua de su rancho estaba misteriosamente contaminado, lo que requería costosas pruebas y medidas correctivas. 2 de los 14 residentes que habían aceptado hablar cambiaron repentinamente de opinión, alegando motivos familiares. Tansy vio cómo la resistencia se desmoronaba en tiempo real, cómo el miedo hacía lo que siempre hacía, paralizar a las buenas personas. Se sentó en la habitación del motel con Kemp y Jolene para discutir las opciones. Solo quedan 11 personas dispuestas a hablar, dijo Kemp, y esas 11 están aterrorizadas. Si no les damos algo más, alguna protección, alguna garantía de que esto no las destruirá, también las perderemos. ¿Y la policía estatal?, preguntó Jolene. ¿Han respondido a tu denuncia? Los llamé ayer, dijo Tansy. Están interesados, pero avanzan lentamente. Es el procedimiento habitual. Necesitan verificar las pruebas, preparar el caso, coordinarse con las agencias federales. Están hablando de semanas, quizá meses. No tenemos semanas. Kemp dijo que la reunión municipal es en 2 días. Clinton va a impulsar su propuesta de desarrollo y, una vez que se apruebe, será mucho más difícil detenerlo legalmente. Tansy sacó su ordenador portátil y abrió un archivo en el que había estado trabajando. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque. En lugar de limitarnos a mostrar las pruebas en la reunión, tenemos que hacer que Clinton no pueda desestimarlas ni suprimirlas. Tenemos que hacerlas públicas primero. Envía las pruebas a los periodistas. Publicarlas en Internet. Asegurarnos de que estén disponibles antes de que comience la reunión. Eso es arriesgado. Jolene dijo que, una vez que se hagan públicas, no podremos controlar la narrativa. Clinton tiene recursos, abogados, contactos. Podría presentarlo como una teoría conspirativa. Desacreditarnos antes de que nadie lo tome en serio. Quizás, pero al menos se haría público. Al menos la gente lo sabría. Tansy miró a sus 2 insólitos aliados. He estado pensando en algo. El ayudante del sheriff Kemp dijo que Clinton lleva 5 años haciendo esto y nadie lo ha detenido porque todos están aislados. Todos piensan que están solos. ¿Y si cambiáramos eso? ¿Y si le mostráramos a todo el pueblo ahora mismo que no están solos? ¿Cómo?, preguntó Kemp. ¿Redes sociales? ¿Noticias locales? Un sitio web dedicado a documentar todo lo que Clinton ha hecho. Publicamos las pruebas, las historias, los nombres de las personas a las que ha hecho daño. Al principio lo hacemos de forma anónima, para que nadie pueda ser objeto de represalias, pero hacemos que sea imposible ignorarlo. Durante las siguientes 12 horas, trabajaron frenéticamente. Jolene se puso en contacto con su red de residentes veteranos y recopiló historias y testimonios. Kemp proporcionó documentación oficial, informes que había presentado y que habían sido suprimidos, denuncias que habían desaparecido, pruebas que le habían dicho que ignorara. Tansy recopiló todo en un sitio web completo alojado en servidores fuera del país, anónimo e imposible de rastrear. Lo llamaron Gable's Past Truth, simple, directo, imposible de malinterpretar. El sitio web lo exponía todo: la operación de vigilancia, la apropiación de tierras, la intimidación, los depósitos de tierras raras. Cada afirmación estaba respaldada por documentación,
fotografías y registros oficiales. Incluyeron una cronología que mostraba la destrucción sistemática de los negocios locales y la adquisición de sus propiedades. Publicaron grabaciones de audio que Kemp había hecho de conversaciones con residentes en las que describían amenazas y presiones. A medianoche, Tansey pulsó el botón para activar el sitio web. Luego publicó enlaces en todos los grupos locales de Facebook, todos los foros comunitarios y todas las plataformas de redes sociales que pudo encontrar. Envió el enlace al periódico del condado, a las cadenas de televisión regionales y a periodistas de investigación especializados en casos de corrupción. En una hora, el sitio web había recibido 200 visitas. Por la mañana, más de 1000. El periódico local llamó a la tienda Jolene para pedir comentarios. Una cadena de televisión de Missoula envió a un reportero. El sheriff del condado, aliado de Clinton, emitió un comunicado en el que calificaba el sitio web de mentiras maliciosas de personas descontentas. Pero la verdad había salido a la luz, y una vez que la verdad se difunde, es muy difícil contenerla. Tansey estaba en su habitación de motel cuando sonó su teléfono. Era un número que no reconocía, pero con prefijo local. Respondió con cautela. Tansey Belelford. Una voz de mujer, mayor, desconocida. ¿Quién llama? Me llamo Patricia Voss. Soy coronel del Ejército de los Estados Unidos y necesito hablar con usted inmediatamente. Tansey sintió un hielo en el estómago. La coronel Voss, su antigua comandante, a la que había intentado localizar semanas atrás. Le escucho, no por teléfono. Hay un restaurante llamado Mountain View en la autopista 93, al sur de la ciudad. Reúnase conmigo allí dentro de una hora. Venga sola. La línea se cortó. Tani se quedó sentada con el teléfono en la mano, asimilando lo sucedido. La implicación del ejército significaba complicaciones, jurisdicciones y protocolos que había estado tratando de evitar, pero también podía significar recursos, protección, legitimidad. Condujo hasta el restaurante, mirando por los retrovisores por si la seguían y tomando una ruta indirecta. El Mountain View era un clásico restaurante de carretera. Cromo y vinilo, camioneros y viajeros. La coronel Voss estaba sentada en una mesa del fondo, vestida de civil, pero con un porte inconfundible. Tenía unos 50 años, el pelo gris acero y unos ojos que no se les escapaba nada. Siéntate, dijo Voss. No era un saludo, solo una orden. Tansey se sentó. Has montado un buen lío, dijo Voss. He sacado a la luz un buen lío, corrigió Tansey. Hay una diferencia, ¿no? Desde mi punto de vista, has comprometido una investigación federal en curso, has alertado a los objetivos de que están siendo vigilados y has puesto en peligro a posibles agentes encubiertos. Tansey sintió que las palabras le golpeaban como puñetazos. ¿Qué investigación? Voss sacó una tableta y le mostró a Tansey un documento clasificado. Clinton Deer ha estado bajo investigación federal durante 14 meses, no solo por corrupción local, sino por sus conexiones con una red internacional de contrabando que trafica con minerales raros y tecnología de vigilancia ilegal. La operación de vigilancia en Gables Pass es a pequeña escala en comparación con lo que él está involucrado en el extranjero. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque se supone que tú no debes estar involucrada. Ahora eres una civil, Belelford. Deberías haber informado de tus sospechas y haber dado un paso atrás. Mientras la gente sufría, mientras una ciudad era destruida. Eso es inaceptable. Voss se recostó en su silla y la observó. Siempre has sido terca. Por eso eras una buena médico. Nunca abandonabas a nadie, incluso cuando deberías haberlo hecho. Pero esto no es un campo de batalla. Se trata de una compleja investigación criminal con implicaciones internacionales. ¿Y ahora qué? ¿Cerrar la página web? ¿Ocultar la verdad? No, es demasiado tarde para eso. Nos has obligado a actuar. La expresión de Voss se suavizó ligeramente. La buena noticia es que tus pruebas son sólidas, muy sólidas. Ya habíamos reunido la mayor parte, pero tú has conectado las piezas que nos faltaban. La página web ha acelerado nuestro calendario, lo que significa que ahora vamos a por Clinton. Los marshals federales están de camino. Mañana por la mañana lo arrestaremos por los cargos de RICO. Extorsión, conspiración, vigilancia ilegal, contrabando. Se cerrará toda la operación. Tansey debería haber sentido alivio, pero algo le inquietaba. ¿Qué pasa con la reunión municipal? ¿Qué pasa con ella? Las personas que se levantaron
que aceptaron hablar, se merecen su momento. Se merecen enfrentarse a él públicamente para recuperar su poder. Voss negó con la cabeza. Una vez que lo arresten, la reunión no se llevará a cabo. Entonces arréstalo después. Dale al pueblo un día para defenderse. Un día para recordar lo que significa luchar. Así no es como funciona esto. Por favor. Tansey se inclinó hacia adelante. Esta gente ha vivido con miedo durante 5 años. Necesitan verlo caer. Necesitan ser parte de su derrota. Si los agentes federales simplemente irrumpen y lo arrestan, siempre se sentirán víctimas. Deja que sean vencedores. Solo por un momento. Voss se quedó callada durante un largo rato. Luego suspiró. Me estás pidiendo que retrase un arresto federal por razones simbólicas. Te estoy pidiendo que dejes que la gente recupere su dignidad. 24 horas, dijo Voss finalmente. La reunión es mañana por la noche. Colocaremos equipos cerca, listos para actuar si las cosas salen mal. Pero si intenta huir, si hay algún indicio de que está destruyendo pruebas, actuaremos de inmediato. Entendido. Voss se levantó para marcharse, pero se detuvo. Por si sirve de algo, Belelford, has hecho un buen trabajo. Imprudente, no autorizado, técnicamente ilegal. Pero bueno, después de que ella se marchara, Tansey se sentó en la mesa del restaurante, bebiendo café frío y viendo pasar los camiones por la autopista. Mañana sería el día, el enfrentamiento hacia el que se había estado preparando desde el momento en que se arrodilló junto a ese perro que sufría. Pensó en Clinton, en el chico al que había amado y en el hombre en el que se había convertido. En algún momento del camino, la ambición se había convertido en codicia y la codicia en crueldad. Mañana se enfrentaría a él por última vez, no con nostalgia, sino con justicia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jolene. 14 residentes de vuelta y bordo. Habían visto la página web, habían visto la atención nacional. Querían hablar mañana. Tansey sonrió. El miedo era poderoso, pero la esperanza, respaldada por la verdad, era más fuerte. La mañana de la reunión municipal amaneció clara y fría. Tansey se despertó en su habitación de motel y encontró 3 nuevos mensajes de voz en su teléfono. El primero era de una cadena de noticias regional que solicitaba una entrevista. El segundo era de la oficina del fiscal del condado amenazando con emprender acciones legales por contenido difamatorio en la página web. El tercero le heló la sangre. Era la voz de Clinton Deer, tranquila y mesurada. Tansey, creo que es hora de que hablemos, solo nosotros dos. Antes de que esto se salga más de control, reúnete conmigo en el antiguo mirador de incendios de Bitterroot Ridge. Al mediodía. Ven sola y podremos resolver esto sin que nadie más resulte herido. El mensaje había sido dejado a las 3:00 am. Ven. Tansey miró la hora. Ya eran las 10:30. Llamó a Kemp inmediatamente. No vayas, le dijo él en cuanto se lo contó. Es una trampa. Te hará daño o montará algo para desacreditarte. Quizá. O quizá quiera negociar. Sea como sea, necesito escuchar lo que tiene que decir. Entonces déjame ir contigo. O al menos lleva un micrófono oculto. Lo comprobará. Y si ve a alguien más, se marchará. Tansey ya estaba reuniendo su equipo. Tendré cuidado y llevaré armas. Si no he vuelto a las 2, envía a todo el mundo, a la policía, a los federales, a la caballería. El mirador forestal estaba a 1 hora en coche, en las montañas. Luego había que caminar 2 millas por un sendero estrecho. Tansey llegó con 20 minutos de antelación, acercándose con cautela, comprobando que no hubiera ninguna emboscada. El mirador era una torre de madera de 40 pies de altura, con una pequeña cabaña en la parte superior, donde los vigías solían observar el humo durante los veranos secos. Llevaba años abandonada y solo se mantenía como monumento histórico. Clinton estaba solo al pie de la torre, vestido con vaqueros y una chaqueta informal, el atuendo más informal que ella le había visto nunca. Parecía cansado, más viejo de lo que era, y cuando la vio, algo parecido al alivio se dibujó en su rostro. «Has venido», dijo. «¿Esperabas que no lo hiciera?» «No lo sabía. La Tansey que yo conocía era predecible, la mujer que irrumpió en mi edificio y destruyó mi operación. No la conozco en absoluto». Se quedaron a 3 metros de distancia y el aire entre ellos parecía cargado de historia y dolor. Tansey mantuvo la mano cerca de su arma, pero no la desenfundó. «¿Por qué querías vernos?», preguntó ella. «Para ponerte en contexto,
para explicarte lo que no entiendes. Entiendo muchas cosas. Has estado espiando esta ciudad, manipulando a la gente, destruyendo vidas para enriquecerte con los yacimientos minerales. ¿Eso es lo que piensas? Clinton se rió, pero no había humor en ello. ¿Que se trata de dinero? ¿De codicia? ¿De qué otra cosa podría tratarse? Subió las escaleras de la torre, haciéndole gestos para que lo siguiera. En contra de su mejor juicio, ella lo hizo. En la cima, la vista se extendía por kilómetros. Montañas, bosques, el pueblo de Gables Pass, pequeño y vulnerable en el valle abajo. Te fuiste, dijo Clinton, contemplando el paisaje. Hace 35 años dejaste este lugar. Me dejaste para convertirte en un héroe. Regresaste destrozado y te escondiste en estas montañas. Pero yo me quedé. Vi cómo este pueblo moría lentamente, año tras año. Los negocios cerraban, los jóvenes se marchaban, la esperanza se desvanecía como el agua de una palangana agrietada. Así que decidiste acelerar el proceso. Decidí salvarlo. Se volvió hacia ella y sus ojos mostraban una convicción que ella no esperaba. Esos depósitos minerales valen $300 millones, lo suficiente para transformar Gables Pass de una trampa turística moribunda en un pueblo real de nuevo. Empleos, infraestructura, futuro para los niños que, de otro modo, tendrían que marcharse. Obligando a la gente a abandonar sus hogares, convenciéndolos de que acepten el valor justo de mercado por propiedades que, de otro modo, no tendrían ningún valor. La vigilancia, sí, es agresiva, casi ilegal, pero es necesaria. La gente es irracional, Tansy. Se aferran a negocios en quiebra por sentimentalismo, se niegan a vender sus tierras por terquedad, votan en contra de sus propios intereses. A veces hay que guiarlos para que tomen la decisión correcta. Guiarlos. La voz de Tansy se elevó. Implantaste dispositivos de vigilancia en tu propio perro. Inventaste infracciones de construcción. Has aterrorizado a toda la comunidad. La he salvado. Esta ciudad estaba muriendo y ahora tiene una oportunidad. Sí, algunas personas han tenido que sacrificarse. Así es como funciona el progreso. Tú, más que nadie, deberías entenderlo, ya que fuiste médico de combate. Tomaste decisiones de triaje, elegiste a quién salvar y a quién dejar morir. ¿En qué se diferencia esto? La comparación golpeó a Tansy como un golpe físico. Aquellas eran decisiones en el campo de batalla, de vida o muerte, y esto es vida o muerte económica. Las ciudades también mueren, Tansy. Y cuando lo hacen, todo el mundo sufre. Los ancianos que no pueden permitirse mudarse, los niños que heredan la pobreza, la comunidad que simplemente se desvanece. Estoy tratando de evitar eso por un momento. Un momento. Tansy podía ver su lógica, podía entender cómo la ambición de un joven y la desesperación de una ciudad moribunda podían convertirse en algo que, desde ciertos ángulos, parecía casi noble. Pero entonces recordó los ojos sufridos de Rex, recordó el llanto de Philip en su salón, recordó las manos temblorosas de Mary Johnson cuando firmó la cesión del rancho de su familia. «Mataste a tu esposa», dijo en voz baja. Clinton se quedó muy quieto. «¿Qué?» Tu socia lo admitió. Ella se opuso a tu primer intento de apropiación de tierras, así que te encargaste de ella. Hiciste que pareciera un accidente. Durante un largo momento, Clinton no dijo nada. Luego se rió. Un sonido quebrado y amargo. «Mi esposa. ¿Julie? ¿Quieres saber sobre Julie?» Se apoyó en la barandilla mirando fijamente a la nada. Ella no se opuso a mis planes. Ella era parte de ellos. Encontramos juntos los estudios geológicos, planificamos juntos el desarrollo. Ella era más inteligente que yo, más despiadada. La red de vigilancia fue idea suya. Tansy sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, ¿por qué? Porque quería salir a bolsa para atraer a grandes empresas, para convertir Gables Pass en una explotación minera industrial. Yo quería mantenerlo local, controlado, sostenible. Discutimos sobre ello durante meses. Y entonces, una noche, volvía en coche de Missoula y su coche se salió de la carretera en una curva de montaña. No hubo testigos, ni pruebas de juego sucio. Simplemente desapareció. Tú no la mataste, no. Pero todo el mundo asumió que lo había hecho. Incluso su familia, aunque nunca lo dijeron directamente. Y cuando Harrow te dijo que yo la había matado, te dejé creerlo porque me hacía parecer más peligroso,
más dispuesto a hacer cualquier cosa. El miedo es una herramienta, Tansy. He aprendido a usar todas las herramientas disponibles. Dios, Clinton, ¿qué te pasó? La vida me pasó. La decepción. Ver cómo todos los que me importaban se marchaban, se rendían o se conformaban con menos. ¿Crees que yo quería convertirme en esto? Yo quería. Se detuvo, respiró hondo. Quería lo que habíamos planeado cuando teníamos 18 años. Una vida aquí, construir algo, ser importante. Pero tú te fuiste y aprendí que querer las cosas no es suficiente. Tienes que tomarlas. Tansy sintió una oleada de tristeza por el chico que había sido Clinton, los sueños que habían compartido. Pero el hombre que tenía delante había cruzado demasiadas líneas, había hecho daño a demasiada gente. Las buenas intenciones no excusan los métodos crueles. Se acabó. Ella dijo, las pruebas son públicas. Los agentes federales están actuando contra ti. Aunque huyas, te encontrarán. Lo sé. La voz de Clinton era tranquila, casi pacífica. Por eso quería hablar contigo primero, para explicarte, para asegurarme de que entendías que no era un monstruo, solo alguien que se preocupaba demasiado por un lugar por el que ya nadie más se preocupaba. La reunión municipal es esta noche. ¿Estarás allí? ¿Cambiaría algo si no estuviera? Les daría a las personas a las que has hecho daño la oportunidad de enfrentarse a ti, la oportunidad de recuperar su poder. Clinton lo pensó y luego asintió lentamente. De acuerdo, estaré allí. Me enfrentaré a ellos. Es lo mínimo que les debo. Supongo. La miró y su expresión tenía algo del chico al que ella había amado una vez. Te quise, ¿sabes? Incluso después de que te fueras. Incluso cuando me casé con Julie, una parte de mí siempre estuvo esperando a que volvieras. Es curioso cómo acaban las cosas. Sí, Tansy dijo, curioso. Lo dejó allí de pie, en la torre, mirando hacia la ciudad que intentó salvar y acabó destruyendo. El camino de vuelta a su camioneta le pareció más largo que el de ida. Esperó con revelaciones que no había esperado. Clinton no era un simple villano. Era algo más complicado, más trágico. Un hombre cuyo amor por su hogar se había convertido en tiranía, cuya ambición había destruido precisamente lo que intentaba proteger. Pero la complejidad no excusaba sus acciones. Esa noche se enfrentaría a las consecuencias. Esa noche, el paso de Gable recuperaría lo que era suyo. Tansy condujo de vuelta al pueblo, con la mente ya puesta en la siguiente fase. El enfrentamiento en el mirador contra incendios le había proporcionado algo inesperado. No un cierre, sino comprensión. Y la comprensión, como había aprendido en las zonas de combate y en la soledad de las montañas, era a veces la carga más pesada de todas. El ayuntamiento se construyó en 1892, un edificio de ladrillo de 2 plantas, con techos altos y ventanas grandes, que había sido testigo de generaciones de debates cívicos, celebraciones y enfrentamientos. A las 6:00 de la tarde, 2 horas antes de la reunión programada, la gente ya se estaba reuniendo fuera. Las furgonetas de 3 cadenas de televisión diferentes se habían instalado en el aparcamiento. Los periodistas entrevistaban a los residentes. Alguien había traído una pancarta que decía, "La verdad para Gables Pass". Tansy observaba desde el otro lado de la calle, sentada en su camioneta con Kaiser a su lado. Se había cambiado de ropa. Nada elegante, solo vaqueros y una camisa abotonada. Pero se sentía extraña después de semanas con ropa táctica y de senderismo. Parecía casi normal, casi como alguien que pertenecía a esta ciudad. Su teléfono vibraba constantemente. Mensajes de Kemp coordinando la seguridad, de Jolene confirmando que los 14 residentes seguían comprometidos a no hablar, del equipo del coronel Voss actualizando posiciones. Los agentes federales estaban apostados alrededor de la ciudad en vehículos sin distintivos, listos para actuar si Clinton intentaba huir o si la situación se tornaba violenta. Pero Tanya esperaba que no se llegara a eso. Esperaba que la ciudad pudiera tener este momento, este enfrentamiento, esta recuperación del poder antes de que las autoridades federales tomaran el control. A las 6:30 vio llegar a Clinton. Conducía él mismo, sin escolta, sin séquito. Aparcó en su plaza reservada cerca de la entrada principal y se quedó sentado en el coche durante un buen rato antes de salir. Incluso desde la distancia, Tansy podía ver el peso que llevaba encima, el agotamiento. Parecía un hombre que ya había perdido y solo estaba pasando por el trámite de la derrota. Se reunió con Kemp y Jolene en la entrada trasera del ayuntamiento.
Kemp llevaba el uniforme completo, con su arma de servicio visible en la cadera. Jolene llevaba un ordenador portátil con todas las pruebas preparadas y listas para presentar. El proyector está instalado, dijo Kemp. El sistema de sonido ha sido probado. Tenemos las 3 primeras filas reservadas para nuestra gente, los residentes que van a hablar. El resto de la gente se sentará en asientos generales. ¿Cómo está el ambiente dentro?, preguntó Tansy. Mezclado. Algunas personas están enfadadas, nos apoyan. Otras están confundidas, piensan que todo esto es una teoría conspirativa, y algunas siguen siendo leales a Clinton, creen que lo están perjudicando injustamente. La expresión de Kemp era sombría. Esto podría salir bien o mal. ¿Dónde está Clinton ahora? En su oficina, arriba. Tiene derecho a presentar primero, ya que él convocó la reunión. Luego solicitaremos tiempo para comentarios públicos. Jolene tocó el brazo de Tansy. ¿Estás lista para esto? No lo sé, pero estamos aquí, así que supongo que no importa. Entraron por la puerta trasera y subieron las escaleras hasta la sala de reuniones principal. La sala ya estaba llena en 3/4 partes. Los residentes ocupaban los bancos de madera que servían de asientos. El aire vibraba con tensión y expectación. La gente susurraba entre sí, miraba sus teléfonos, comprobaba las puertas. Al frente de la sala había una larga mesa sobre una plataforma elevada, la mesa del consejo, donde se sentarían Clinton y 4 miembros del consejo municipal. Detrás colgaban una bandera estadounidense y la bandera del estado de Montana. A un lado había un podio y junto a él la pantalla de proyección que había mencionado Kemp. Tansy encontró un asiento en la 4ª fila entre Jolene y el viejo Phillips. Los 14 residentes que iban a intervenir se sentaron cerca, algunos con aire decidido, otros aterrorizados. Mary Johnson miró a Tansy y asintió con la cabeza, un gesto de reconocimiento entre guerreros a punto de entrar en combate. A las 8 en punto, los 4 concejales entraron y ocuparon sus asientos. Un momento después, Clinton entró. La sala quedó en silencio. Miró a la multitud. Sus ojos recorrieron rostros familiares, personas que conocía desde hacía décadas, personas a las que había ayudado, personas a las que había hecho daño. Cuando su mirada se posó en Tansy, la sostuvo durante un momento y ella vio algo en su expresión que no supo definir. Resignación, tal vez, o alivio. Se sentó en el centro de la mesa y tomó un mazo, un objeto ceremonial que apenas se utilizaba en las reuniones informales de Gables Pass. Pero esa noche lo utilizó. El sonido de la madera contra la madera resonó en la sala. La reunión del Consejo Municipal de Gables Pass queda abierta, dijo con voz firme y formal. Esta noche estamos aquí para debatir la iniciativa de desarrollo del Valle de Bitterroot, una propuesta que... Jolene se puso de pie, con voz clara y firme. Antes de que la presente, alcalde Deere, los ciudadanos de Gables Pass soliciten tiempo para presentar información relevante para esta propuesta. Clinton apretó la mandíbula. Señorita Hicks, el orden del día ya está fijado. El orden del día puede modificarse por mayoría de votos del Consejo, dijo Jolene. Solicito esa votación ahora mismo. Una de las concejalas, una mujer llamada Patricia Brennan, que llevaba 20 años en el Consejo, tomó la palabra. Yo secundé la solicitud de votación. Clinton miró a su consejo y vio que los había perdido. Todos habían visto la página web y habían oído las acusaciones. La lealtad que había inspirado había desaparecido. De acuerdo, dijo. Todos los que estén a favor de permitir comentarios públicos antes de mi presentación. Se levantaron 4 manos. Solo Clinton se abstuvo. La moción se aprueba, dijo Patricia Brennan. Tienes la palabra, Jolene. Jolene se dirigió al podio y Kemp se acercó al ordenador portátil, listo para manejar el proyector. Tansy sentía que su corazón latía con fuerza, pero se obligó a respirar lenta y tranquilamente. Era el momento. Gracias, dijo Jolene. He vivido en Gables Pass toda mi vida. 62 años en esta ciudad, dirigiendo la tienda general, sirviendo a esta comunidad. Nunca pensé que estaría aquí esta noche acusando a nuestro alcalde de delitos, pero ya no puedo seguir callada. Asintió a Kemp y la primera imagen apareció en la pantalla. El equipo de vigilancia de la oficina minera, claramente etiquetado y fechado. Un murmullo recorrió la multitud. Durante los últimos 5 años, continuó Jolene, el alcalde Deere ha estado operando una red de vigilancia ilegal en todo Gables Pass y el condado circundante.
Ha estado espiando a los residentes, recopilando información y utilizando esa información para presionar a la gente a vender sus propiedades por debajo del valor de mercado. Más imágenes, los mapas de las propiedades, el calendario de adquisiciones, el estudio geológico que muestra los yacimientos minerales. Con cada diapositiva, los murmullos se hacían más fuertes. Algunas personas parecían conmocionadas, otras enfadadas. Algunos gritaron preguntas, pero Patricia Brennan pidió orden. «Dejadla terminar», dijo Brennan. Jolene habló durante 15 minutos, exponiendo toda la conspiración. Mantuvo la voz firme y los hechos claros. Cuando terminó, miró directamente a Clinton. Le preguntó, «Alcalde, querido, ¿niega estas acusaciones?» Clinton se quedó inmóvil durante un momento. Luego se levantó. «No», dijo simplemente. «No las niego». La sala estalló. La gente gritaba, preguntas, acusaciones, exigencias. Patricia Brennan golpeó repetidamente el mazo pidiendo orden. Tardó 5 minutos en calmarse el ruido lo suficiente como para que Clinton pudiera continuar. «Pero quiero explicarlo», dijo. «Quiero que comprendan por qué hice lo que hice». «No necesitamos sus explicaciones», gritó alguien desde el fondo. «Quizá no, pero las van a escuchar de todos modos». La voz de Clinton se endureció. Esta ciudad estaba muriendo. Está muriendo. Cada año cierran más negocios, más jóvenes se marchan, más casas quedan vacías. Encontré una forma de salvarnos. Yacimientos minerales por valor de cientos de millones de dólares, suficientes para transformar el pasado de Gable y darle un futuro. Destruyendo a la gente, Philip se puso de pie, con la voz temblorosa por la emoción. «Perdí mi tienda por tu culpa. El legado de mi familia. 40 años al servicio de esta comunidad. Desaparecido porque tú inventaste infracciones. Tu tienda estaba fracasando de todos modos, Phillips. El edificio estaba anticuado. El modelo de negocio, obsoleto. Yo aceleré lo inevitable. No tenías derecho». Mary Johnson también se puso de pie. «El rancho de mi familia. 5 generaciones. Te lo quedaste con mentiras y manipulación. ¿Quién te dio ese poder? Tomé ese poder porque nadie más lo haría. Porque esta ciudad necesitaba a alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles. Eres un tirano», dijo Kemp, de pie con su uniforme, con su placa visible para todos. «Rompiste leyes, violaste derechos y traumatizaste a personas. Y lo hiciste por dinero. Lo hice para sobrevivir». La compostura de Clinton se resquebrajó por la supervivencia de esta ciudad. «Sí, algunas personas sufrieron. Sí, crucé la línea, pero al final Gables Pass habría prosperado en lugar de morir. ¿Alguno de ustedes puede decir honestamente que no habría tomado la misma decisión?» La pregunta quedó en el aire y Tansey vio duda en algunos rostros. Se puso de pie. «Yo sí», dijo. Todos se volvieron para mirarla. «Puedo decir con toda sinceridad que yo no habría tomado esa decisión porque la tiranía no salva a las comunidades, Clinton. Las destruye. Tú no preservaste Gables Pass. Lo vaciaste. Lo convertiste en un lugar gobernado por el miedo en lugar de la confianza». Clinton la miró y por un momento vio al niño que había sido. «Te fuiste», dijo en voz baja. «Tú te fuiste y yo tuve que quedarme. No tienes ni idea de lo que es ver cómo todo lo que amas muere lentamente. Tienes razón, me fui. Huí de este pueblo, de la responsabilidad, de las relaciones. Pasé 15 años escondido en las montañas porque estaba demasiado destrozado para enfrentarme al mundo. Pero ¿sabes lo que aprendí allí arriba? Que el aislamiento no te salva. Que huir del dolor solo significa que lo llevas contigo. Y que la única forma de curarte a ti mismo o a una comunidad es juntos, con sinceridad, no a través del control». Se colocó al frente de la sala, entre Clinton y la multitud. «Este pueblo está sufriendo. Lleva años sufriendo. Pero la curación no viene de un solo hombre que decide lo que es mejor para todos los demás. Viene de la gente que elige juntos, que se mantiene unida, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo». Se volvió hacia la multitud. «No soy una heroína. Ni siquiera formo parte de esta comunidad ya. Renuncié a ese derecho cuando desaparecí en las montañas. Pero ahora les pido a todos ustedes que elijan. Elijan el miedo y dejen que los métodos de Clinton se mantengan. O elijan el valor y recuperen su ciudad». La sala quedó en silencio. Entonces, Philip se puso de pie.
Yo elijo el valor. Mary Johnson se puso de pie. Yo elijo el valor. Uno a uno, los 14 residentes se pusieron de pie. Luego otros, 30 personas, 50 más. Hasta que casi todo el salón estaba de pie y la elección era clara. Clinton los miró a todos y algo en él pareció romperse. Lo siento, dijo, y su voz se quebró. Lo siento mucho. Pensé que los estaba salvando, pero Tansey tiene razón. Los estaba destruyendo, a todos nosotros. Dejó el mazo y se dirigió hacia la puerta. Kemp se movió para interceptarlo, pero Tansey negó con la cabeza. Deja que se vaya con dignidad. Los agentes federales estaban fuera. No llegaría muy lejos, pero Clinton no intentó huir. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Por si sirve de algo, yo realmente amaba esta ciudad. Luego se fue y la sala estalló de nuevo, pero esta vez con una energía diferente. No era ira, sino liberación. Como una herida que finalmente se abre al aire, la reunión se disolvió en el caos después de que Clinton se marchara. La gente se agolpó alrededor de la mesa del consejo, exigiendo respuestas, haciendo preguntas, buscando tranquilidad. Patricia Brennan intentó mantener el orden, pero el dique se había roto. Años de miedo y rabia reprimidos se desbordaron en una avalancha de voces. Tansey salió por la puerta lateral siguiendo a Clinton. Lo encontró sentado en los escalones del ayuntamiento, con la cabeza entre las manos. Dos agentes federales con chaquetas cortavientos estaban cerca, esperando, pero sin moverse todavía. Miraron a Tansey con curiosidad y ella negó con la cabeza. Todavía no. Se sentó junto a Clinton, dejando espacio entre ellos, pero lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Dentro del salón podía oír el rugido amortiguado de docenas de conversaciones a la vez. Van a arrestarme. Clinton dijo que no era una pregunta. Sí, cargos federales. Rico, probablemente unos 20 años. Quizás, se rió. Un sonido sin humor. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que realmente creía que estaba haciendo lo correcto. No solo me lo decía a mí mismo, lo creía de verdad. Cuando me convertí en el villano de mi propia historia. Probablemente cuando dejaste de ver a las personas como personas y empezaste a verlas como obstáculos. Clinton asintió lentamente. La tecnología de vigilancia empezó siendo algo pequeño, solo cámaras de seguridad, nada invasivo, pero luego me di cuenta de cuánta información podía recopilar. ¿Cuánto poder me daba eso? Y se convirtió en algo adictivo. Supongo, saber cosas, controlar los resultados. Cada paso parecía justificado en ese momento. Así es como siempre funciona. Tansey dijo, el mal no se anuncia. Llega en pequeños compromisos, cada uno justificado por el anterior. ¿Cuándo te volviste tan sabia? No soy sabia, solo soy alguien que pasó 15 años escondiéndose de sus propias concesiones. Sé lo que se siente cuando no puedes mirarte al espejo. Clinton se volvió para mirarla. ¿De verdad? Mírala. ¿Alguna vez te arrepientes? De irte cuando éramos jóvenes. Todos los días y nunca. Es complicado. Si te hubieras quedado, ¿crees que podríamos haberlo hecho? No, dijo Tansey con suavidad. Éramos unos críos con sueños que no encajaban. Yo necesitaba marcharme. Tú necesitabas quedarte. Y los dos éramos demasiado jóvenes para comprender que el amor por sí solo no basta para salvar esas diferencias. Supongo que no se quedó callado un momento. ¿Qué le pasó a Rex? ¿Al perro? No lo sé. Tu seguridad se lo llevó. ¿Lo hizo? ¿Le hiciste daño a propósito? Dios, no. Se suponía que la tecnología era inofensiva, temporal, pero las instalaciones se infectaron y yo no sabía cómo arreglarlo sin exponer toda la operación, así que lo dejé sufriendo. Fue entonces cuando supe que me había convertido en alguien a quien odiaba. Uno de los agentes federales dio un paso al frente. Señor Deere, es la hora. Clinton asintió y se levantó. Tansey también se levantó. Por un momento se miraron a los ojos y ella vio al chico que había sido, ambicioso, esperanzado, lleno de planes. Y luego vio al hombre en el que se había convertido, destrozado por sus propias decisiones, destruido por la misma ambición que lo había impulsado. Lo siento, dijo, por todo lo que le hice a esta ciudad y por lo que nos hice a todos hace tantos años. Debería haber entendido que tenías que irte. Debería haberte apoyado en lugar de resentirme. Yo también lo siento, dijo Tansey, por desaparecer, por no volver cuando necesitabas a alguien,
por dejarte creer que estabas solo en tu intento de salvar este lugar. El agente puso una mano sobre el hombro de Clinton, no con rudeza, pero con firmeza. Señor, una cosa más, le dijo Clinton a Tansey. La oficina de la mina. Hay una caja fuerte en el sótano, detrás del calentador de agua. La combinación es tu fecha de nacimiento, el año en que nos graduamos y mi fecha de nacimiento. Dentro está toda la documentación. La documentación real, sin editar. Todo lo que hice, a todos los que hice daño. Asegúrate de que llegue a las personas adecuadas. Lo haré. Y Tansey, Rex está en la clínica veterinaria de Hamilton. Los llamé esta mañana y les dije que hicieran lo que fuera necesario para ayudarlo. Envíenme la factura. Sonrió levemente, aunque supongo que no estaré en condiciones de pagarla. Los agentes lo llevaron a su coche, le leyeron sus derechos y lo sentaron en el asiento trasero. Tansey vio cómo las luces traseras desaparecían por Main Street, llevándose al chico al que había amado y al hombre en el que se había convertido. Detrás de ella se abrió la puerta del ayuntamiento. Kemp y Jolene salieron, seguidos por los vecinos, que seguían hablando, seguían asimilando lo sucedido. Cuando vieron a Tansey sola en las escaleras, se acercaron a ella. ¿Se ha ido?, preguntó Jolene. Sí. ¿Cómo te sientes? Tansey reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo se sentía? Triste, sin duda. Aliviada, agotada, pero también algo más. Algo que no había sentido en 15 años. Conectada. Parte de algo más grande que ella misma. Siento que se ha acabado, dijo, y que acaba de empezar. Kemp asintió con la cabeza hacia el salón. El consejo quiere hablar contigo. Quieren saber qué va a pasar ahora. ¿Cómo vamos a reconstruir el pueblo? Yo no soy la persona adecuada para liderar eso. Quizá no, pero eres la persona que lo ha iniciado. Vamos, Tansey. No puedes desaparecer ahora y volver a las montañas. ¿Podría ya hacerlo? Hace una semana, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora, mirando a esas personas, su gente, lo admitiera o no, no estaba tan segura. Tansey volvió al ayuntamiento y la conversación se detuvo. 50 pares de ojos se volvieron hacia ella, expectantes, esperanzados, esperando que dijera algo profundo o sabio. Sintió el peso de su atención y quiso huir, pero llevaba 15 años huyendo. Quizá era hora de quedarse quieta. No tengo respuestas, dijo, y su voz resonó en el repentino silencio. No soy una líder, ni siquiera formo parte de esta comunidad. Ya no. Renuncié a eso cuando me fui. Pero has vuelto, dijo Philip. Cuando importaba, has vuelto. Me topé con esto. Simplemente vi a un perro que sufría y no pude mirar hacia otro lado. Eso es lo que te convierte en la persona adecuada. Jolene dijo, no te involucraste por la gloria o el poder. Te involucraste porque viste algo que estaba mal y decidiste actuar. Tanya miró a su alrededor, a los rostros que conocía y a los que eran nuevos, a la arquitectura del salón que había permanecido en pie durante más de un siglo, a las banderas que representaban los ideales de justicia y comunidad. Lo que hizo Clinton, la vigilancia, la manipulación, la corrupción, eso fue malvado. Pero tenía razón en una cosa. Esta ciudad está pasando apuros, lo ha estado durante años, y arreglarlo no será sencillo. ¿Qué sugieres?, preguntó Patricia Brennan desde la mesa del consejo. Sugiero que dejéis de buscar todas las respuestas en una sola persona. Así es como nos metimos en este lío, dándole a Clinton demasiado poder, demasiada confianza. El pasado de Gable no necesita otro salvador. Necesita que todos den un paso al frente, contribuyan y asuman la responsabilidad de su comunidad. Mary Johnson se puso de pie, pero necesitamos dirección, organización. Alguien tiene que coordinar y formar comités. Comités reales con poder real y responsabilidad real. No se limiten a aprobar lo que decida una sola persona. Debatan, discutan, tomen decisiones juntos, incluso cuando sea complicado. Tansey se acercó al frente de la sala. Los yacimientos minerales de los que hablaba Clinton son reales y valen una fortuna, pero ese dinero les pertenece a todos ustedes, no a corporaciones externas ni a funcionarios corruptos. Podrían formar una cooperativa, gestionar los recursos como comunidad, utilizar los beneficios para reconstruir de forma honesta y sostenible. ¿Cómo lo hacemos?, alguien preguntó. No conozco los detalles, pero hay gente que sí los conoce. Abogados especializados en gestión de recursos, especialistas en desarrollo económico, organizadores comunitarios. Pónganse en contacto con ellos, pidan ayuda.
No intenten hacerlo solos. ¿Nos ayudarán?, preguntó Phillips, al menos al principio. Tansey quería decir que no. Todos sus instintos le decían que se retirara, que volviera a su cabaña y a su soledad. Pero pensó en Rex sufriendo en silencio, en Phillips perdiendo su tienda, en todas las pequeñas crueldades que se habían acumulado porque la gente se sentía impotente para resistir. Durante un rato, finalmente dijo, les ayudaré a organizarse, les pondré en contacto con recursos, pero no me quedaré permanentemente. Yo no soy así. Me parece justo, dijo Jolene. Aceptaremos lo que podamos conseguir. La reunión continuó durante otras 2 horas. Formaron comités para la recuperación de propiedades, el desarrollo económico, las acciones legales y la recuperación de la comunidad. Votaron a favor de cooperar plenamente con los investigadores federales. Debatieron cómo gestionar los negocios y las propiedades que se habían adquirido bajo coacción, si interponer demandas civiles y cómo reconstruir la confianza. Tansey se limitó principalmente a escuchar, ofreciendo ocasionalmente su punto de vista, pero tratando de no dominar la conversación. Eran decisiones que debían tomar ellos. Era su ciudad la que debían recuperar. Ella podía facilitar el proceso, pero no podía ni quería controlarlo. A medianoche, Patricia Brennan dio por terminada la reunión. Volveríamos a reunirnos la semana siguiente. Entretanto, los presidentes de los comités debían reunirse con sus grupos, empezar a hacer planes, y alguien tenía que ponerse en contacto con los investigadores federales, el fiscal general del estado y los medios de comunicación. Tenemos que controlar nuestro propio discurso. La gente salió lentamente, algunos en grupos, todavía hablando, otros solos con sus pensamientos. Tansey se encontró de pie junto a Kemp y Jolene, el insólito trío que había iniciado todo esto. Lo has hecho muy bien esta noche, dijo Kemp. La ciudad necesitaba oír lo que has dicho. Solo les dije lo que ya sabían. A veces eso es lo que la gente necesita. Alguien que diga en voz alta lo que todos piensan. Jolene apretó la mano de Tansey. Te quedarás de verdad. Ayúdanos a empezar durante unas semanas, quizá un mes, pero luego tengo que volver a mi cabaña. No estoy hecha para esto, para las multitudes, las reuniones y la gente constante. Nadie te pide que cambies quién eres, solo que no desaparezcas por completo. Salieron juntos del ayuntamiento a la fría noche de montaña. Las estrellas brillaban en lo alto, resplandecientes y lejanas. Las calles estaban ahora tranquilas. Las furgonetas de los medios de comunicación habían recogido y se habían marchado. Gables Pass volvía a aparecer pequeño y corriente, solo un pueblo en las montañas que intentaba sobrevivir. Pero algo había cambiado. Tansey podía sentirlo, una ligereza en el aire, una sensación de que el pueblo podía volver a respirar. El miedo había sido sustituido no por la certeza, sino por la posibilidad. Y la posibilidad estaba aprendiendo, era más poderosa que la visión de cualquier persona. Kaiser la esperaba en su camioneta, paciente como siempre. Le rascó las orejas y arrancó el motor. Pero en lugar de conducir hasta el comienzo del sendero, hasta el camino de montaña que llevaba a su cabaña, condujo hasta el motel. Se quedaría otra noche, tal vez otra semana, tal vez más. Aún no estaba lista para admitirlo, pero algo en ella también había cambiado. La mujer que había encontrado a un perro sufriendo detrás de un contenedor de basura no era la misma mujer que había pasado 15 años escondiéndose del mundo. Quizás nunca volvería a hacerlo. 6 semanas más tarde, Tansey estaba en el porche de su cabaña, viendo cómo la primera nevada importante de la temporada cubría las montañas de blanco. Kaiser y Rex yacían uno al lado del otro a sus pies. Los 2 pastores alemanes se habían unido de la forma en que suelen hacerlo las almas rescatadas. Rex se había recuperado de su operación. La clínica veterinaria de Hamilton le había quitado los dispositivos de vigilancia y le había tratado las infecciones. Las cicatrices permanecerían, pero el dolor había desaparecido. Había cumplido su promesa de ayudar a Gables Pass a organizarse, pasando 3 semanas en la ciudad, asistiendo a reuniones, poniendo en contacto a personas con recursos, facilitando conversaciones difíciles. Se habían formado los comités y habían comenzado su trabajo. Los abogados estaban tratando de recuperar las propiedades adquiridas bajo coacción. Los especialistas en desarrollo económico estaban ayudando a la ciudad a explorar opciones para los yacimientos minerales, arrendando derechos a empresas éticas, formando un fideicomiso comunitario e invirtiendo en desarrollo sostenible. Clinton estaba a la espera de juicio bajo custodia federal.
Los cargos eran numerosos: extorsión, conspiración, vigilancia ilegal, fraude. Su abogado estaba negociando un acuerdo con la fiscalía, pero incluso con su cooperación, probablemente pasaría una década en prisión. Tansey lo había visitado una vez en un centro federal en Great Falls. Hablaron durante una hora y encontraron algo parecido a un cierre en su historia compartida. Él le pidió que lo perdonara. Ella le dijo que lo intentaría. La ciudad se estaba recuperando lentamente. Phillips había solicitado reabrir su ferretería, esta vez en un edificio que sería propiedad cooperativa de la ciudad. Mary Johnson luchaba por recuperar su rancho, y la opinión pública la apoyaba firmemente. La tienda general de Jolene se había convertido en un centro comunitario no oficial, un lugar donde la gente se reunía no solo para comprar, sino también para hablar, planificar y reconstruir la confianza. Y Kemp, el ayudante del sheriff Kemp, había sido nombrado sheriff interino después de que el anterior sheriff dimitiera bajo presión. Se presentaba sin oposición en las elecciones especiales. Su valentía al plantar cara a la corrupción le había valido el respeto y la gratitud de todos. Tansey se había marchado hacía 2 semanas, de vuelta a su cabaña con Kaiser y Rex. El pueblo había protestado por su marcha. Querían que se quedara, que formara parte del consejo, que participara en la reconstrucción. Pero ella había sido clara desde el principio. Les ayudaría a empezar, pero no podía ser lo que necesitaban a largo plazo. Ella era un catalizador, no una base. Aún así, ya no era la misma persona que había vivido sola durante 15 años. Algo había cambiado en ella durante aquellas semanas en el pueblo. El aislamiento que antes le había parecido necesario ahora le parecía más una elección que una prisión. Seguía necesitando las montañas, seguía necesitando silencio y espacio, pero también necesitaba, de vez en cuando, una conexión cuidadosa. Había instalado un sistema de internet por satélite que funcionaba de verdad. Le había dado a Jolene y a Kemp su dirección de correo electrónico. Había prometido ir al pueblo una vez al mes para las cenas comunitarias que se estaban convirtiendo en una tradición. Pequeños pasos hacia el equilibrio, hacia vivir en el mundo sin dejarse consumir por él. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jolene. Reunión municipal la semana que viene. Nueva propuesta de desarrollo. Esta vez realmente ética. Nos encantaría contar con tu opinión, si estás dispuesta. Tansey sonrió y respondió al mensaje. Allí estaré. Oyó un vehículo acercándose por la carretera forestal, lo cual era inusual. Pocas personas conocían el camino a su cabaña y aún menos tenían motivos para visitarla. Esperó, con la mano cerca de su rifle. Las viejas costumbres nunca mueren. Una camioneta familiar apareció a la vista. Era el vehículo personal de Kemp, no su coche patrulla. Aparcó y salió, con una carpeta en la mano y con aire un poco avergonzado. Sé que dijiste que no te molestaran, gritó hacia el porche, pero esto no podía esperar. ¿Qué pasa? Subió los escalones y le entregó la carpeta. Dentro había documentos legales, escrituras de propiedad, documentos de transferencia, sellos oficiales. El ayuntamiento votó por unanimidad. Quieren cederte 40 acres adyacentes a tu terreno actual, gratis y sin condiciones, sin ataduras. Es su forma de darte las gracias. Tansey se quedó mirando los papeles. No puedo aceptar esto. Puedes y debes hacerlo. La tierra no tiene valor para el desarrollo. Es demasiado empinada, demasiado remota. Pero amplía tu territorio, te da más espacio y te convierte oficialmente en parte de Gables Pass de nuevo. Al menos en los registros de la propiedad. No necesito un pago por hacer lo correcto. No es un pago. Es un reconocimiento, un agradecimiento y tal vez la esperanza de que te quedes, de que sigas conectada, incluso desde aquí arriba, en tu fortaleza de soledad. Tansey miró las montañas, la interminable naturaleza salvaje que había convertido en su hogar. Luego miró los papeles, el reconocimiento oficial de que pertenecía a algún lugar, a algo. Durante 15 años se había definido por lo que había dejado atrás. Quizás era hora de definirse por lo que había encontrado. Diles que les das las gracias, dijo en voz baja, y diles que estaré en la cena comunitaria del mes que viene. Quizá incluso lleve un pastel. Kemp sonrió. Tú sabes hornear. Yo puedo aprender. Después de que él se marchara, Tansey se sentó en el porche con sus 2 perros, contemplando la nieve que caía y pensando en viajes. El viaje lejos del dolor,
el viaje de vuelta hacia la conexión, el viaje de convertirse en alguien con quien se puede vivir. Había pensado que lo difícil era sobrevivir a la guerra, pero quizá lo más difícil era sobrevivir a la paz. Aprender a vivir contigo mismo y con los demás. Encontrar el equilibrio entre la soledad y la comunidad. Pensó en Clinton, en el niño que había sido y en el hombre en el que se había convertido, en cómo el amor por un lugar podía convertirse en posesión y cómo la posesión podía destruir precisamente aquello que intentaba salvar. Esperaba que él encontrara su propio equilibrio, su propia paz. Pero ese era su viaje. El suyo la llevaba de vuelta a estas montañas, a esta cabaña, a esta vida que había construido a partir del aislamiento y el trabajo duro. Pero también la llevaba de vez en cuando, con cuidado, de vuelta al paso de Gable, a las cenas comunitarias y a las reuniones del pueblo, y al trabajo complicado y desordenado de ser humano entre otros humanos. A veces, lo más difícil en la vida es saber cuándo alejarse de la gente y cuándo volver a acercarse a ella. Tansy finalmente había aprendido la respuesta. Hay que hacer ambas cosas. Hay que encontrar tu propio espacio, tu propia tu propia fuerza, y luego, cuando estés listo, compartir esa fuerza con los demás. No convirtiéndote en su salvador, sino estando a su lado mientras se salvan a sí mismos. La nieve caía silenciosamente, cubriendo el mundo de blanco. Dentro de la cabaña, el fuego ardía cálidamente, y por primera vez en 15 años, Tansy Belelford sintió que había encontrado el camino a casa. No a un lugar, sino a sí misma.